Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Moi benvidas a todas e moi benvidos unha semana máis. Esta semana retrasámonos uns minutiños, pero bueno, só foi esta semana. Normalmente empezamos ás 21:00 e como sempre me acompaña Don Milito. Bueno, as 21:00 máis ou menos, non? Según lle cuadre. Moi boas noites a todo o mundo. Hoxe a familia medra e bueno, despois dunha victoria sempre dá gusto vir ao bar, non é? Así que nada, espero que disfrutedes do programa de hoxe, que ven cargadiño de cousas. E nada máis. Perdón pola tardanza, pero bueno, espero que merezca a pena. E au parenteiro.
Sí, señor, claro, seguro que merece a pena. E merece a pena porque 3 puntiños máis outra semana e con Gonco, como sempre tamén. ¿Qué pasa, chavales? Pues lo dicho, una semanita más, esta vez tarde, igual que llegó tarde el gol, ¿no? Contra Osasuna B, pero bueno, al ya ser casi inesperado, se celebra el doble. E como comentaba Milito, a familia medra, pero de momento temos a Carlos, inda que sea esta vez detrás de cámaras, conexión directa con Inglaterra. Don Carlos. Boas noites a todos. Despois dos problemiñas técnicos que impediron que me personase a semana pasada, pois volvo por aquí. Non son o da foto, non son Luis Ocaña, desafortunadamente, ou Pero afortunadamente, podería serlo dependendo de como se tranquilamente, vexa. Bueno, xa tuve mellores momentos encima dunha bicicleta. E como dixo Milito e como dixo Gonco, que ben comezan as semanas cando gaña Clube Deportivo Arenteiro, segunda vitoria consecutiva na casa. Falábamos alí en xaneiro da importancia do mes de febreiro con eses 2 partidos seguidos, 6 de 6, e agora a soñar en grande, non? Exactamente, como dis ti, a soñar en grande. 36 puntos despois dese 1-0 con gol de Álvaro Ramón este pasado sábado en Espiñedo. E para falar dese partido que xa tiñamos ganas de traelo por aquí por o bar, seguro que xa moita xente o coñece tanto por Twitter como por esa visita que fixo ao Templo de Espiñedo don Carlos dende Córdoba. Que tal, Carlos? Carlos non. Oi, Carlos, Óscar, que Son Óscar. estou mirando aquí na pantalla. Óscar, perdón. Don Óscar, moi boas tardes, xente do bar. En primeiro lugar, dar as grazas a toda a xente do bar por darme a oportunidade de participar aquí con vos. Grazas. Nada, un placer, a verdad que xa facía tempo, iba a estar a semana pasada, pero como ao final tuvo que vir Alex Vázquez como se viñese obligado. Obrigado. Estuvo aquí Alex, pois por tema de tempos, para que non se alargara demasiado, que xa se suele alargar bastante, pois puxámoslo unha semaniña máis, aquí estamos, e nada, gracias a ti por estar aquí, por seguirnos todas as semanas, e sobre todo por seguir o Arenteiro ali desde Córdoba. Un placer, aquí andamos. Non sei se preferides, empezamos falando un pouco do que foi o partido ou... Sí, como damoslle preferides facer? un repaso ben dado ao partido do que foi o sábado, non? Veña. E despois quedamos charlando uns minutiños aí con Óscar, que, bueno, tamén vai participar no debate do partido. Nada, eu vou ser moi breve, que hoxe estamos moitos. A alineación como a da outra semana pasada, non? Exactamente igual, se mal non lembro. E nada, un partido xa prevía Javi Rey, que iba a ser moi rocoso, un equipo que non semella ser un filial, non? O antigo usanza, xa o decía onte de feito Javi Moreno nunha entrevista que deu nun podcast de Twitch, que todos os xogadores medían máis de un 85, que quedou impresionado polo físico destes mesmos. E bueno, pois así foi o partido, un partido de moita brega, moita loita. Xa sabemos que son así os partidos en Espiñedo, sobre todo polo tema do campo, que nunca está nas millores condiciones, aínda que pouco a pouco vai recuperando un pouco o que pode, sobre todo nas zonas laterais. E bueno, pois a verdade é que o Arenteiro creo que se ve un pouco sorprendido por se xa sabíamos que era un xogo moi físico do Osasuna B, un xogo moi directo, e a verdade é que levaban peligro, sobre todo cando saían á contra. O Arenteiro creo que na primeira parte non supo como atacar esa defensa de 5, como ben comentaba Javi Rey na posterior rolda de prensa do partido. Aínda por encima, ao borde do descanso, lesionase Marino, toca un pouco máis os plans do adestrador verde, e ten que entrar Vitra, que, bueno, xa sabemos de sobra que non é unha posición descoñecida para él. E, bueno, sí, na segunda parte, na miña opinión, o equipo mellorou bastante, creando moitas ocasións, tanto chegadas por banda dereita como chegadas por banda esquerda, pero, bueno, aí a clave está, non, na esencia deste equipo, que
que o gol chegou no minuto 83, xa falaba Javi Rey, non? Dun equipo ambicioso, de como é o lateral o que se incorpora nesa transición, indo dunha banda a outra e chegando solo ao borde da área para acabar finalizando con ese escadrazo da portería osasunista. 1-0, un partido dos que xa estábamos acostumados, sobre todo o ano pasado, nos que despois do gol o Arenteiro manexou moi ben o partido e a ventaxa, e non houbo ocasión para o Osasuna de poder empatar este partido, e pechouno facilmente o club do Carballiño, e 3 puntos máis que quedan na saca, Darío. Sí, a verdad que o partido non foi para nada fácil. O Osasuna foi un equipo moi rocoso, un equipo, como comentabas tú e como comentaba Javi, que non é un típico filial, e por sorte o Arenteiro fixo un partido moi serio e conseguiu pois atinar de cara a porta con esa internada de Álvaro Ramón, que xa tuvo un par delas, e que nesa non perdonou, e nada, 3 puntiños máis que, madre mía, xa pouco que dicir. Non sei o resto que queredes opinar do partido, pero... Sí, bueno, comentabais, ¿no? Que tal vez este Osasuna B no es un filial al uso. A mí lo que me pareció sí que es un equipo del norte al uso, ¿no? O sea, cuando uno piensa en ese fútbol del norte, en ese fútbol vasco, bueno, en este caso navarro, ¿no? Piensa en estos equipos, ¿no? O sea, jugadores todos auténticos armarios que podrían ser, en vez de jugadores de fútbol, jugadores de balonmano, de baloncesto, la mayoría. Un equipo que juega mucho balón largo, como le gustaría decir a Javi Rey en zona 3 o zona 4, ya no sé cuál es, ¿no? Nada, que fuera bromas, ¿no? Que un equipo que busca muchos balones con los delanteros para que peinen segundas jugadas, con llegadas desde segunda línea, y un equipo sobre todo que defensivamente se vio muy bien armado. O sea, en la primera parte el Arenteiro, yo diría que no le tocó la cara a Osasuna, ¿no? Luego en la segunda parte sí que es cierto que bueno, que el equipo, ellos entiendo que será por tema de cansancio, por tema de que encontramos mejor los espacios y tenemos un poquito más de llegadas. Yo contabilizaría 3 ocasiones claras y de esas 3 ocasiones claras, pues una va para adentro, más 3 y alegría enorme. É un equipo moi ben plantado, moi ben adestrado, dirixido por Santi Castillejo. Coincido plenamente en que non é un filial ao uso, pero un auténtico equipazo. Eu dos equipos que viñeron este ano a xogar a Espiñedo non recordo unha aposta unha proposta tan ambiciosa e tan ben establecida. Na primeira parte, si ben é certo que o Arenteiro pois estuvo ben plantado no campo, o filial osasunista gozou das mellores ocasións. Recordo agora un disparo do carrileiro dereito de Íñigo, que atallou Brea, despois quedou o rexeite que tamén chapou o noso porteiro. Costounos facer daño a esa liña de 5 e non tuvemos moitas oportunidades na primeira parte. Como dixo Milito, para máis Inri, xusto antes do descanso, lesionase Illescas, que nos fai bastante dano, e despois eu penso que na segunda parte os 20 primeiros minutos do Osasuna foron nos que máis cómodo estivo no partido, e por iso lle dou tanto mérito a vitória do Club Deportivo Arenteiro, porque parecía que o Osasuna se iba a acabar impoñendo ou estaba por inercia dominando o partido. O Arenteiro soubo darlle a volta, soubo, como dixeron que a entrada de Vitra, pois pouco a pouco darlle estrutura, e cara ao final do partido, pois primeiro avisou Luis Chacón cun remate que desvía o cancerbeiro Heleno e bate na cepa do poste. Tuvo outra internada tamén Álvaro Ramón, e a terceira non perdonou, un golazo do carrileiro berciano que premia un tramo de temporada absolutamente magnífico. Espectacular.
Sí, sin duda. A verdade é que xa non estamos a falar del porque xa fixo é habitual que raia este nivel increíble. Para min un dos mellores laterais esquerdos da categoría, xa o demostrou ano pasado co Mérida e este ano mesmo con Clube Deportivo Arenteiro. E despois do gol, pois a noticia máis positiva é que o Arenteiro soubo cerrar moi ben o partido. Non sufriu, o Osasuna apenas tivo oportunidades que inquietasen a Pablo Brea e vitorión de equipo sólido. Vitorión de equipo sólido, a verdade. Eu non podo facer moito máis análisis que eso, matrícula de honra, e como dixen na entradilla, por que non pensar noutras cousas a partir de agora? E ti, Óscar, que? Como viches o partido do sábado? Porque non me cabe a dúbida de que estiveches pegado ao televisor. Todos os partidos, meu pai e eu poñemos o portátil e conectamos a tele, todos os partidos, de casa e fora. Pois iso, como comentáis, foi un filial dos mellores que eu pude ver, dos mellores tanto no grupo 1 como 2. Claro, eu sempre digo que Espiñedo é un campo para o Arenteiro e non para os que veñen de fora. Pero na primeira parte pude ver un equipo que tiña ganas de gañar en Espiñedo. Bueno, a verdad que logo o Arenteiro supo dar a volta porque na primeira parte eu digo, coidado, moito coidado porque isto pode cambiar. Pero moi contento. E claro, se xa nos ponemos a falar de outras cousas, por que non soñar? Por que non? Claro, sí. Pois claro que sí, a verdade é que é espectacular o que está facendo este equipo. Parece que a min xa é que me está dando a sensación, pero xa o sabíamos de anos anteriores, de que era un equipo moi forte en Espiñedo, que casi é intocable, por así decirlo, porque non sei se é a atmósfera, se é ese césped, sobre todo no medio do campo, que está en mal estado, se é que os xogadores salen espoleados e salelles todo ben, pero que está claro é que o Arenteiro se mantén estes números na casa daqui a final de tempada, que nada nos fai indicar o contrario, ten moitas posibilidades de se fai unhas salidas un pouco medio decentes de estar pelexando por cotas maiores. Non nos vamos a enganar, faltannos matemáticamente non hai nada dito, pero a priori faltaríanos 7, 8 puntiños para calar a permanencia, pero claro, faltando 42 por xogar, é normal que a xente soñe, Gonzalo. Sí, claro, al final date cuenta que de los últimos 15 puntos hacemos 10. A día de hoy, si no me equivoco yo, somos el segundo mejor equipo local, solamente por detrás del Nastic. El gol average en el más menos, estamos con los números de los de arriba. De hecho, hacemos el corte, ¿no? Desde el Arenteiro para abajo ya empiezas a ver más menos de 1, 2 goles, negativo. Nosotros estamos en más 8. Y ahora mismo, pues nada, a 5 de playoff, a 12 del descenso, y entiendo que estaremos a unos, no sé, 6, 7, 8 puntos de donde debería quedar a priori el descenso a final de año. Bueno, yo entiendo que cuerpo técnico, directiva, futbolistas tienen que ser cautos, pero nosotros como aficionados no. Yo el deporte lo veo para ilusionarme, lo veo para disfrutarlo, lo veo para vivirlo, y yo de aquí a que no sea matemáticamente posible, el objetivo de esta temporada para mí es el playoff, no puede ser otro. Chegados a este punto por contexto, por inercia e pola dinámica que trae o equipo, non podo estar máis de acordo. Pódese dicir máis alto, pero non máis claro. E de feito penso que esta semana, aproveitando que obviamente non hai partido sinxelo nesta categoría, ainda o vimos hai 3-4 semanas, cando xogamos 2 partidos consecutivos contra o 19º e o 20º, penúltimo e último da categoría, e de 6 puntos sumamos 1. Non hai partido sinxelo.
é un mantra que xa a estas alturas xa debemos estar curados de espanto, pero ao mesmo tempo tamén hai que recoñecer que con esta inercia positiva, pois unha visita ás Gaunas a un equipo que está sufrindo na zona baixa como Sociedade Deportiva Logroñés, pois pode ser o golpe de gracia definitivo e por que non exercer un pouco, isto xa pode ser algo optimista, demasiado optimista pola miña parte, exercer un pouco o golpe de efecto no estado de ánimo que para min fixo o partido de Zubieta na primeira volta, o de terminar de creernos definitivamente que o Arenteiro está para cotas máis elevadas. Sí, dende logo. E, bueno, vouche preguntar, Óscar, e voulle preguntar aos demais, por unha acción do outro día, que é a acción do gol, que todos os méritos os está levando Álvaro Ramón, non? Por ese zapatazo que encaixa na escadra. Pero quería destacar, co millor, aínda que sí que se lle está dando os eloxios que se merecen e demais, pero quería destacar o pase, que ademais pareceme moi complicado esa asistencia, manter ese pase na traxectoria óptima para que Álvaro Ramón colla ese balón e perfile portería, que non me parece nada doado, e a figura de Cardero. É un xogador que a min está me encantando, que quizáis non é que pase desapercebido, pero mellor non se fala tanto de él, e me parece que estamos ante un xogador de como se suele decir noutros ámbitos, de moito peregrí. Que che pareceu outro día a asistencia, Óscar, e que como ves a este xogador? Coincido contigo, Milito, porque falase pouco deste xogador. Penso que perfectamente podería estar no Córdoba e eu estaría encantado. É un pedazo de xogador e, claro, por que non? Por que non estar no Córdoba? Magnífico el pase, non é fácil, no partiendo da base do campo. O campo moitas veces está para sembrar patacas. Claro, é un pouco complicado, pero pouco se fala. No, o gol máis alá da delicatessen de Cardero é un auténtico golazo, empezando xa polo pase que dá Pibe primeiro, o propio Cardero. Pibe, para min, outro día fai un partido moi en liña co que está facendo esta temporada tamén, que si Óscar di e coincido de que pouco se está falando de Cardero, pouco se está falando de Pibe tamén, do nivel que está mostrando. Outro día sufriu moito na primeira parte. Xa non só o pase, Carlos, senón como se perfila con ese control para librar xa a marca do lateral. Sí, sen dúbida. Outro día, na primeira parte, sufre moito, porque a liña de 5 do Osasuna, e máis en particular co carrileiro, con Íñigo Arguibide, faino sufrir moitísimo. Pibe foi o xogador que máis perigo creu no aspecto de poñer máis centros á área, de ser máis proactivo e máis propositivo. E é certo que o partido se desatasca un pouco a partir da marcha de Arguibide, creo que foi máis ou menos no minuto 20 da segunda parte, que se marcha lesionado, xusto lle forzou unha amarela antes do descanso tamén, e despois na segunda parte, pois, se nos quedamos ao final ca foto final, cas chegadas de Álvaro Ramón por detrás desde outra banda, a verdade é que o Arenteiro fixo bastante dano nos últimos 25 minutos polos dous lados, e Pibe unha semana máis demostrando que é unha das pezas claves. O que se lle podía criticar un pouco a Pibe en temporadas pasadas, e que xa falamos aquí no bar, sobre todo en pretempada, que tiña un rendemento un pouco guadianesco, de aparecer en días señalados, partido sí, partido no, partido sí, partido no, pero este ano dame a sensación de que se convertiu nun xogador máis consistente. Non sei se porque está rodeado de xente que o fai xogar mellor ou que lle permite estar máis cómodo, si se está asociando moi ben con Jordan, porque ao final xa é a segunda, terceira campaña que xogan xuntos, e ao final isto tamén influe, pero estáme gustando moito Pibe, e volvendo á pregunta original sobre Cardero, pois que se vai dicir dun xogador que chegou
entrou os 2 minutos xa marcou gol, non? Foi o comezo perfecto e de momento está mantendo as expectativas que xerou naquel partido contra o filial do Barça. Sí, o sea, yo por, Bueno, tivemos aí uns pequeniños problemas técnicos, pero bueno, xa estamos de volta. Aquí, evidentemente, non somos nin a SER, nin Radio Marca, nin nada desto, entonces, bueno, poden pasar estes problemiñas técnicos. Bueno, continúa aí co que estabas a comentar, Gonzalo. sí, nada, perdí un poquito el, el hilo. Creo que estaba en este momento hablando de Pibe, ¿no? Que lo que decía Carlos, que es un jugador muy guadianesco, pero que al mismo tiempo me parece extraordinariamente difícil y de mérito lo que hace, que es estar desconectado del balón y del juego por tramos largos de partido y cuando aparece ser capaz de ser decisivo me parece súper complicado. Y bueno, si vemos el partido con la ocasión de Luis Chacón, si no me equivoco, es pase de Pibe, es un cambio de orientación, cuando hace el control de pecho y demás, si no me equivoco, es él. En el gol es él el que inicia la jugada, que después Cardero, como decíais antes, da esa continuidad espectacularmente para el gol. Pero bueno, aquí un sombrero para el bueno de Pibe, que está haciendo una temporada espectacular al margen de que tenga partidos de mayor o menor participación. Y ya para cerrar, lo que decíais de Cardero, pues aquí yo creo que somos absolutos y totales fans de Marquitos, de Magic, de un jugador que viene con nosotros desde lo más bajo hasta aquí. Y Cardero está consiguiendo que no le echemos mucho de menos. Le echamos de menos por muchos motivos, pero futbolísticamente en el campo, Cardero está consiguiendo que no nos acordemos demasiado de la lesión de Marquitos. Eso ya dice que el nivel y el listón está altísimo. É que para min ten uns detalles técnicos que son espectaculares. Se veuse reflexado outro día con esa delicatez en que eu xa volvo a repetir, se o fa ou no Reino de León, pois dices tú, bueno, é unha acción de moito mérito, pero o campo tamén axuda, pero que, ainda por riba, fai na zona máis complexa de todo Espiñedo. Entonces, pareceme unha acción de moitos quilates e de moi alta dificultade técnica. Así que, bueno, eu penso que para ir pechando xa o tema do partido, non sei se queredes comentar algunha cousiña que se vos quede aí polo tinteiro. Eu gustaríame indicar que, bueno, outra vez o señor Manín volve a ser titular por diante de Cristian Santos. Volveume encantar o partido de Manín pelexándose con os centrais que deben de ser dos máis físicos de todo o grupo, e partiuse outra vez a cara con eles. Estou seguro de que estará un pouco, non ansioso, pero sí necesitado de gol, pero está claro que o traballo que fai é moi importante, que con ese traballo o gol seguro que chegará, verdad, Óscar? Sí, o gol vai chegar, o Arenteiro vai xogar o playoff, de iso non teño ninguna duda. O Arenteiro vai xogar o playoff como vai xogar o Córdoba. Firmamos. E nada máis, estou moi contento co Arenteiro. É a sorpresa do grupo 2. Estamos callando moitísimas bocas en redes sociais. Sí, dende logo que sí. Sí, yo Sí, labor... Perdón, Carlos, dale. Dalle, Carlos, No, dalle. só iba a dicir que para seguir un pouco de Manín, que labor moi ingrata que fai Manín estes partidos. Porque aparte non se está reflexando en gol, pero está permitindo con esa participación non tanto activa, pero si pasiva, está facendo brillar os tres de atrás, e as incorporacións tamén de
de Álvaro Ramón e de Jordan, que cando o equipo ataca son dous puñais por banda. Yo era por cerrar ya esto, ¿no? Y por darle continuidad a esto que decía Milito. ¿Creéis que hay dos debates, diría yo, en este momento? Podría haber tres, pero el tercero no existe debido a la lesión de Marino. ¿Hay debate en la portería? ¿Hay debate en la delantera? Quiero decir, ¿creéis que ahora mismo hay una disputa real por el puesto con la titular entre Manín y Cristian Santos y entre Brea y Diego? Eu vou ser moi breve. Na parte da dianteira penso que sí, porque ao final o dianteiro vive do gol, entón o que, aínda que está o traballo aí de Manín presente, pero penso que quen convenzca máis a hora de ir anotando, pois será o que máis se pode ir facendo co posto. No tema da portería penso que de momento, polo de agora, sigue sen haber debate, aínda como o partido que fixo Brea outro día. Carlos? Pois eu penso un pouco ao contrario, non? Porque dá máis sensación de que Manín, bueno, dá máis sensación, só hai que ver as cifras, Manín está sendo moito máis produtivo cando sale desde o banquillo. Entón, cando Cristian Santos recupere un pouco o toque, non? Cando, bueno, como todos os xogadores, o propio Álvaro Ramón, cando chegou, non foi titular os primeiros partidos, foi Berardoche que xogou aí, despois fíxose ca titularidade. Ao final hai que coller ritmo. Entón, a min dá máis sensación que cando Santos colla ritmo, que non sei cando vai ser, non sei se vai ser este fin de semana, dentro de 2, dentro de 3 ou dentro de 4, pois eu apostaría por darlle a titularidade a Cristian Santos e despois aproveitar esa eficiencia, esa eficacia que che dá Gonzaga salindo desde o banquillo, non? Que ao final son 5 ou 6 tantos esta tempada, xa un dos máximos goleadores da categoría e seguramente un dos millores ratios. E no tema da portería, pois non teño moi claro o que está a pasar, non? Sei que Diego García pasou por unha pequena lesión, pero Brea por eso tuvo que xogar, pero non sei se xa esta fin de semana Diego estaba pa xogar ou non, entón, pois bueno, non sei o que pasa, podemos especular ou deixar de especular, o que sí que me quedo é coa imaxe que houve ao final do partido, non? Que tanto o árbitro ao término do encontro, despois de pitar, Diego e o terceiro porteiro Figueroa foron abrazar a Pablo Brea e nada, o Arenteiro é unha piña e esa é a imaxe que probablemente mellor represente, non só no moitas veces se pensa que os porteiros van a súa por libre, non? Pero Diego Rivas está facendo aí tamén unha magnífica labor. Sí, bueno, yo mi punto es precisamente no lo que estaba diciendo ahora Carlos, ¿no? Yo creo que en la delantera, más pronto que tarde vamos a ver a Cristian Santos titular, no porque Manín lo esté haciendo mal, pero a nivel goles demostró su propio rendimiento, que desde el banquillo es capaz de ser más importante de cara a gol, que eso no quita el trabajo evidente que hace para sus compañeros. Y en la portería, yo soy de los que defendí en todo momento que no existía debate, que Diego es el portero de este Arenteiro, pero ya esta tercera titularidad consecutiva y un partido en el que Brea hace paradas de mucho mérito, que se le ve más seguro, que con los pies cada vez se le ve más asentado, no es Diego ni muchísimo menos, no te da esa salida con los pies ni muchísimo menos, pero tampoco te pueden hacer esos centros al primer palo, en el balón parado estamos mucho más tranquilos. Entonces yo creo que en la portería también existe debate para el cuerpo técnico. Y por eso quería, ¿no? Plantear el melón. Eu sí que é certo que outro día... Para finalizar, perdón. Nada. Di, Óscar. Para finalizar co tema do porteiro e co tema da delantera, coincido con Carlos e Gonco. O tema do delantero teñe que cambiar un pouco por tema de datos, de goles, etc. Co tema do portero de Diego ou Brea, ambos son perfectamente válidos. Non é o nivel
de Diego, porque Diego un porterazo, pero o rapaz o está facendo ben, é meu opinión. Moi ben. Eu creo que outro día fai unha Grazas. parada, unha palomita que creo que salva medio partido aí, porque se chega a meter ese 1-0 Osasuna e vamos a pasar canutas para poder empatar o partido e fai unha parada de moito mérito. Que sí que é certo que despois, pois cos pés ou nesas salidas, en corners, en centros que parece que duda un pouco máis, onde que eu creo que máis que dudar é que quedase na portería da modo de, digamos, seguridade ou como se lle queira chamar propia, pero eu penso que en canto o Diego este ao 100% vai a volver, porque así o leva demostrando durante moitos partidos. E nada, non sei se queredes comentar algo máis sobre o partido. No, eu penso que está bastante todo dito. Carlos, algunha cousa máis? Eu, por alusións ao estado do terreo de xogo, quería recuperar un pouco a frase que dixo Álvaro Ramón hoxe nunha entrevista, non? Que basicamente di algo tipo pienso que el terreno de juego nos perjudica porque somos un equipo con calidad e que tiene jugadores con buenos pies, que isto é algo que levamos falando aquí xa moitas semanas. Tengo claro que si el terreno de juego estuviera mejor nos beneficiaría, pero es verdad que tampouco tenemos ninguna queja. Bastante aí corporativista Álvaro Ramón tirandolle un capote ao encargado do terreo de xogo. E nada, a ver agora si co tempo máis benigno e ca chegada da primavera imos recuperando pouco a pouco o Espiñedo e pode lucir ben na televisión nos últimos partidos de Liga cando nos estemos xogando entrada en playoff. Y yo a ese respecto, perdón por alargar esto, ¿no? Pero me parece alucinante que la jornada 24, hablo de una, iba a decir polémica, no creo que se le pueda llamar polémica, pero sí que en redes, ¿no? Algún periodista de Osasuna, que cubre también Osasuna B, que vino a plantear como que Club Deportivo Arenteiro jugaba fútbol directo, que le venía bien el estado del terreno de juego, etcétera, etcétera. Y no deja de sorprenderme que la jornada 24, digamos que la gente siga adaptando su discurso a la realidad y no observando la realidad para generar su discurso, ¿no? ¿Cómo puede ser y más viendo este partido, que el equipo intentó bajar el balón, no fue el partido más brillante, pero si uno de los dos equipos quiso jugar el balón, si uno de los dos equipos quiso que existiese medio campo, pues fue el Arenteiro, fueron Marino durante 45 minutos y fue Esquerdo, como siempre, que vuelve a hacer otro partido brillante. Entonces, bueno, desde aquí simplemente pues plantear lo sorprendido que sigo de que en la jornada 24 sigan creyendo que porque somos un equipo de un pueblo pequeño y que nuestro campo esté en unas condiciones deplorables, ganamos por eso o buscamos algún tipo de beneficio en eso, cuando estoy de acuerdo con Álvaro Ramón, con Carlos y creo que con el resto que estáis aquí, que somos los principales perjudicados de que el campo esté así. Sí, bueno, pero eso é xente que ao final, pois, non debeu de ver nin 5 partidos do Arenteiro seguidos, pero bueno, é anecdótico que porque a xente que ve un pouco de primeira ref sabe un pouco o que hai. Bueno, pois nada, para ir xa acaba pechando o tema de Osasuna, vamos falar así un pouquiño con Óscar, que ahora non o teño en pantalla, non sei se é que... Sigo aquí. Sigues aquí? Vale, perfecto. Pois nada, solo para un pouco que che coñeza a xente, quero que me contes quen é Óscar e como unha persoa que como todos vedes non é galega, é de Córdoba, como el mismo se di seareiro do Córdoba, como chega a seguir tan de preto o Arenteiro e tamén como ten esta destreza para falar o galego de tal xeito.
A ver, a ver si podemos contarlo todo en galego, que No, muchas se veces queres, oiche, se te é sintes, complicado. se queres contar un No, pouquinho en castelán, vou intentarlo. bueno, senón como te sintas tú cómodo, non te preocupes. Eu quero, eu quero. Además, é necesario para o futuro. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, isto comeza cando The Dog, non sei se coñecéis a The Dog, Eu non. Quen non coñece a Dedó? Eu conozco a cuenta, pero non que pasa identidade. por redes sociais, Un saúdo. un saúdo dende aquí tamén. The Dog é compañeiro do traballo de meu pai. Pouco a pouco eles foron falando do tema do fútbol. Meu pai contou: eu teño un fillo que é xareiro do Córdoba e gustalle os equipos modestos. Bo, pois comenzo a seguir a conta do Arenteiro, comenzo a seguir os partidos, xa logo empezo tamén a falar con algúns xogadores, con The Dog tamén, e pouco a pouco conseguí esta bufanda. Vou enseñarla aquí para a xente. A Das bufanda míticas das tropas de copas, flores. un regalo de unha persoa chamada Milito. Pouco a pouco me encantaba Galicia e, bueno, pues hicimos un viaje a Galicia. Hicimos el partido, o sea, yo vi el partido de Arenteiro Depor pouco antes do Nadal. Tes por aí Foi co meu avó. Tes por aí daría unha fotiña aí, podela pinchar aí mentras nos conta Óscar. Sí. Aí Sigue, tiene Óscar, que estar, sigue. sí. Sigue, Óscar. E claro, pouco a pouco, pois eu digo, eu quero vivir aquí, eu quero falar galego. Estuvimos ali con Lucy e moita xente, conocí por fin a Germán, Lucy, en fin, todo moi ben. Pero claro, me pasou unha cousa moi extraña. Cando acabou o partido, esperei a Germán e demais, a familia de Germán. Acércase un rapaz, Milito. Eu digo, quen é este home? Regálame unha bufanda. E digo, pero como coñece este home a miña afición polo Arenteiro? E xa despois, cando chego ao hotel, escribe Milito, Óscar, non sabías quién era? Digo, non. Esa é unha anécdota que queda para o recordo. Sí, eu acerqueime a ele, eu coñecino de xa no momento, e comecei a falar como se me coñecera de toda a vida. Bueno, pois acabei regalando a bufanda e o rapaz, despois, cando cheguei a casa, falei co pai e díxome que non me había coñecido. Entonces, bueno, No, claro que non, non sabía que era. quedou en anécdota. E bueno, contame de xa para ir rematando que quero que me contes que tiñas aí unha pequena exclusiva, non? Que darnos, e aparte deso tamén quero que me contes quenes son os teus xogadores favoritos do Club Deportivo Arenteiro. Perfecto. Pois fuimos ali, estuvimos en Espiñedo e tamén fuimos con la idea de comprar unha casa. Meu avó, non eu. Eu tamén, pero iso xa é outra cousa. E compramos unha casa en Maside. Maside a 5 minutos, xa sabes. Xa temos uns veciños novos. Claro, era a noticia. Dende aquí quero anunciar a todos os galegos, os xareiros do bar, que o ano que ven, se todo va ben, vou vivir en Maside. Aí sí, bombazo en exclusiva no bar da cantina. Aplausos. Xa podéis ver como vai isto. Por onde empezou e como imos xa. Bueno, Gemiro, que sepas que xa tes un abonado máis para a campaña de socios do ano que ven. Isto é unha maravilla. Pareceme espectacular. Claro, o abonado é seguro. Eso, xa para rematar, contame aí quenes son os teus
os teus xogadores favoritos, aínda que eu pódome facer unha idea. Quédome con dous, pero a plantilla é unha maravilla, é un equipo que compite, encántame todo. Pero quédome con Diego e Germán. Sí, señor. Eu xa Gústanos tiña que- claro. Los que vienen desde abajo, ¿no? Como te gusta a ti, de fútbol de barro, fútbol popular. Claro que sí, eleva moitísimos anos tanto o Arenteiro como co fútbol modesto, fútbol do barro, fútbol da terra, a fin e a cabo. Óscar, Sí, Óscar, a min gústame primeiro o que dixeche de que vaste mudar a comarca, non? A Maside, e despois, co que me quedo máis inda por encima, é que lle diche a mesma importancia a falar cos xogadores ou conocer os xogadores do Clube Deportivo Arenteiro que a coñecer ou falar con The Doct. Poñer na mesma conversación a dúas entidades absolutamente indisociables sin as que se podería entender o que é Clube Deportivo Arenteiro na actualidade. Hai que falar con todos, hombre. Claro que sí, hai que falar con toda a xente. Digo eu. Bueno, pois nada, foi a verdade é que foi un placer contar contigo, xa seguramente xa te invitaremos algunha que outra vez por aquí polos micros do bar. E nada, non sei se lle queredes dicir algo máis antes de que Darío despida a Óscar. Se podo decir unha cousa Sí. máis, xa callo. Por favor. A última cousa que quero decir, para que tamén a xente sepa como aprendí o galego e todo o tema. Isto non veñe de libro, non veñe de escribir, isto veñe de escoitar moito, de escoitar cancións en galego. É moi importante as clases do Digocho eu. Non sei se coñeces o Digocho eu. Coñecemos o Digocho ben. eu. Aínda quedan ben moitísimas cousas, pero, como sempre digo, isto é un comenzo, non? Sí, sen dúbida. Eso mesmo. Sí, señor. Moitas grazas. Xa fixo máis polo galego que moitos presidentes que hai por aí hoxe en día. Xa sei. Pois nada, Óscar, que moitas gracias por pasarte por aquí, sabes que esta é a túa casa, a verdade que foi un placer. Literalmente. A verdade que foi un placer terte aquí, que aquí te esperamos cando te veñas para Maside, e que nada, que a ver se nos vemos nun playoff. Claro que sí, e o vindeiro verán imos estar por Maside. Moitísimas grazas a vosotros, de verdad. Unha aperta moi grande e vémonos moi pronto. Vale. Un saúdo, Óscar, e au pa Córdoba e au pa Arenteiro. Unha aperta. Sempre os dous. Chao, grazas. Hasta logo. Chegas tarde a clase e suspendes un examen e por iba jueves e tes que salir. E que bonita está polas noites Compostela, que bonita está todos vomitando nela. Que bonita está polas noites Compostela, que bonita está todos vomitando nela. Pois, ahora sí,
pasamos desa victoria ante Osasuna B, esos 3 puntiños que nos colocan de séptimos na clasificación, perdón, xa pensando no seguinte partido, xa pensando neste sábado ás 8 da tarde en Logroño contra ese de Logroñés, que senón, para falar de novo, xa estuvo con nós na ida, non sei se vos acordades, e agora temos con nós outra vez a Rubén dende Logroño, da cadena SER de Logroño. Que tal, Rubén? Boas noites. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Que tal? Como foi esa primeira vuelta desde que hablamos allá por agosto, septiembre, se non me equivoco, ¿no? Sí, esta era jornada 2 de competición después del Nasti Carenteiro. Bueno, en Logroño no nos ha dado tiempo de aburrirnos, ¿eh? Ha pasado por aquí 3 entrenadores muy diferentes, tanto Jordi Fabregat el primero como Andrés García el segundo y ahora Aitor Larrazábal, que bueno, pues tampoco le están acompañando los resultados, ¿no? Lleva 3 puntos de 21 posibles. Es cierto que en un tramo de esos 7 partidos el equipo sí pareció dar pasos hacia adelante, que desandó ese camino ante el Deportivo de La Coruña, una de las goleadas de la temporada, ese 0-5, y que bueno, que el pasado sábado en Palamós sí sacó un punto de valor incierto, ¿no? Cuando se consiguió, dependiendo de lo que iban a hacer el resto de equipos del grupo, en este caso en la jornada, pero no ha sido una buena jornada para los equipos de abajo y el empate te sirve para estar todavía a 3 de la permanencia. Había menos candidatos hace semanas de los que hay ahora, equipos como Sestao, Tarazona o Teruel estaban mucho más descolgados y bueno, yo tengo la sensación de que uno de esos que está tranquilo, un Fuenlabrada, un Osasuna Promesas, que parece que ahora está un poquito más cerca del descenso, puede acabar cayendo, ¿no? En esa pelea por la permanencia, pero a priori son 7 equipos con 5 puestos de descenso, que son muchísimos, solo 2 se van a salvar y yo tengo la pedrada de que evidentemente el Sabadell, después de la inversión que ha hecho, pues tiene muchas opciones de continuar la temporada que viene en Primera Federación. Sí, yo te iba a comentar, Rubén, buenas noches antes de todo y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Emilio? Aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, fenomenal. Como te dije antes, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo vas a estar, verdad? Exactamente. Entonces, de hecho, te quería preguntar un poco por ese baile de entrenadores de la SD Logroñés. Nosotros recordamos a Fabregat cuando llegó a Espiñedo, que era se preveía que era un entrenador, confírmamelo tú o desmiéntemelo si no es así, que le gustaba el fútbol de ataque, de toque, muy combinativo. Y yo quería preguntarte, porque la verdad que sinceramente no ha sido uno de los equipos que más he seguido en Logroñés, aunque sí que he visto algún partido, sobre todo en esta última etapa con Aitor Larrazábal, que me desgranes un poco cómo ha sido la evolución de entrenadores desde Fabregat, pasando por Andrés García hasta llegar a Aitor Larrazábal, en ese modelo de juego de Logroñés. Se ha variado mucho, sobre todo respecto con Fabregat cuando visitó a Espiñedo. Pues mira, creo que fueron 7 jornadas de Jordi Fabregat, que haciendo un poco los números, posiblemente por número de puntos ha sido el que más, el que mejor le ha ido, ¿no? El que más media de puntos ha sacado. Evidentemente, en Espiñedo fue difícil y bueno, pues recuerdo un poco el partido creo que fueron 2 goles de Pibe, de centro lateral, de Marquitos desde banda izquierda. Tendría que volver a ver el resumen, pero fue algo así. Ese día el equipo no estuvo bien, pero bueno, ganó 3 de los primeros 4 partidos, después pierde 3 consecutivos y en la jornada 7 le destituyen, más allá de por esos resultados, que evidentemente no había ningún tipo de crisis. Bueno, da la sensación de que algo se rompe, ¿no? Entre la directiva y en este caso el entrenador, que lo trae Juanma Barroso, director deportivo de la Sociedad Deportiva Logroñés, siempre muy defendido, porque evidentemente fue su primera apuesta para el banquillo. La llegada de Andrés García parece que sí tiene más que ver la directiva de la Sociedad Deportiva Logroñés y menos, en este caso, Juanma Barroso como director deportivo. A priori el cambio de esquema o de propuesta no era muy diferente, ¿no? Al madrileño también le gustaba tener la pelota, someter al rival a través del balón. Es cierto que tuvo un tramo de calendario especialmente complicado, con partidos en las Gaunas, recuerdo, ante Real Sociedad B, Celta Fortuna y Nastic de Tarragona. Pero el equipo no terminaba de sumar puntos, ¿no? Ni con Fabregat ni con Andrés García. Andrés García dura 66 días en el cargo, que es especialmente significativo. Y con la llegada de Larrazábal,
yo creo que está intentando priorizar un poquito el aspecto defensivo, ¿no? Que al final es fundamental, yo creo, para conseguir objetivos en esta categoría, bien sea la Ponferradina por arriba, que es uno de los equipos que menos goles encaja de todo el grupo 1, o bien, ¿no?, la Sociedad Deportiva Logroñés, que hasta este fin de semana, con ese 0-0 ante el Cornellá, llevaba 8 semanas sin dejar la portería a cero. Era uno de los problemas, ¿no?, que tenía el equipo. Parece que ha dado con la tecla el míster en zona defensiva. Yo creo que van a repetir los 4, incluso el portero, Uriol Martí, el sábado ante el Arenteiro. Yo creo que más allá de estilos, bueno, no es fácil, ¿no?, imponer un estilo valiente, atrevido en esta primera federación, y mucho menos con las herramientas que tiene un equipo de la zona baja como la Sociedad Deportiva Logroñés. Sí lo consiguió Raúl Llona las últimas 2 temporadas, pero bueno, yo creo que todos en su momento éramos conscientes de que aquello era algo extraordinario y que la realidad de la Sociedad Deportiva Logroñés estaba más cercano a pelear por no descender, como está siendo este caso, que a salvarte prácticamente con 9-10 jornadas de margen, como le está pasando un poco al Arenteiro esta temporada, que bueno, pues lo tiene casi en el bolsillo. Bueno, y antes de que os dejo al resto preguntarle lo que queráis a Rubén, también quería por poner en contexto de lo que es la situación del equipo. Creo que es un equipo totalmente distinto a lo que vimos en la primera vuelta en cuanto a jugadores, el Logroñés. Yo tengo por aquí anotado que han entrado jugadores como Salado, que para nosotros es un jugador que estamos familiarizados con él, porque jugó hace, si no me equivoco, 2 o 3 temporadas en la S de Compostela. Tengo por aquí anotado también a un mediocentro defensivo llegado de la segunda división holandesa, Alessio Micheli. Luego tengo por aquí también Curro Muñoz, otro mediocentro defensivo. Delantero austriaco, que la verdad que me sorprendió mucho, Marandré Smerbok. Y luego también tengo por aquí anotado un par de extremos, uno que es Rubén Fernández Ferni, que ya estuvo consolidado en el Algeciras en primera ref, y uno que me sorprende bastante, sobre todo por a quién viene de sustituir, que es Michael Conejero, no sé si lo he pronunciado bien, que es un extremo derecho que viene de la Antequera, y creo que viene un poco a sustituir a Tony García, que la verdad que a mí me pareció de los jugadores más interesantes de esta S de Logroñés en la primera vuelta, y que creo que se ha ido al Lucan de Murcia a segunda ref, supongo que con una buena oferta económica. También tengo por aquí que, bueno, ya jugadores que contaban menos para los entrenadores distintos de Logroñés, Yannick Buila, Pepe Carmona y Arratia también dejaron el equipo. Entonces, que me cuentes un poquito que como parece que por el importante número de altas y bajas nos vamos a encontrar un equipo totalmente distinto. Sí que le han dado una vuelta de tuerca importante a la Sociedad Deportiva Logroñés en este mercado de invierno, siempre teniendo en cuenta las limitaciones económicas, ¿no?, que tiene el club, uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría. Y está siendo una temporada en general extraña, por los perfiles de entrenadores tan diferentes, porque van 3 en lo que va de temporada, porque Yannick Buila deja el club apenas semanas después, ¿no?, de fichar, cuando estaba libre. Yannick Buila, que a nivel deportivo no dio un rendimiento tampoco muy acorde a las exigencias de la categoría, pero que días antes de su despido, vamos a decir así, rescisión de contrato o salida de mutuo acuerdo, es cuando el diario ABC le vincula directamente con ese posible intento de amaño en el Badajoz Pontevedra de la temporada pasada. Una salida también estrambótica de Edu Martínez. Tony García da la sensación de que empezó la temporada muy enchufado, pero dejó de estar, ¿no?, involucrado en el equipo. Alegó una situación personal para poder irse a casa y, bueno, pues Murcia no está precisamente muy cerca de Sevilla, ¿no? Es un futbolista que dejó de contar con la confianza del entrenador porque sencillamente no estaba. Y está siendo un año extraño por eso, ¿no? Porque ha llegado un futbolista austriaco de 29 años, sin ningún tipo de experiencia en España, que se encontraba a prueba con el Nastic de Tarragona, no tenía sitio en uno de los mejores equipos del grupo y, bueno, pues ha terminado recalando en Logroño. La verdad es que se le ven maneras de buen futbolista. Asistió a Jordi Escobar en el gol de la Sociedad Deportiva Logroñés ante el Barça Athletic. Y ha sido titular, ¿no?, en los últimos partidos, no solo porque es un fichaje llamado a tener muchos minutos en la entidad, sino porque Jordi Escobar está lesionado. No jugó ante el Deportivo de La Coruña, tampoco jugó ante el Cornellá, y me contaban esta tarde que lo va a tener complicado para
para estar el sábado ante el Arenteiro, que no deja de ser tu máximo goleador, y hacer 7 goles en un equipo con las limitaciones de la Sociedad Deportiva Logroñés, pues me parece realmente complicado. Le citabas tú, Alessio Micheli en el centro del campo ha sido titular desde que llegó prácticamente siempre, son 4 partidos, teníamos la broma de que salía a tarjeta por partido, este fin de semana ya no la vio. No van a estar Curro Muñoz por cartulina roja ante el Cornellá y Javier Mura al ver la quinta amarilla. Y bueno, sí, Michael Conejero ha tenido mucha participación. Fíjate, yo creo que Larrazábal ha visto un grupo anímicamente muy tocado, ¿no? Y que el pasado fin de semana en Palamos metió a 5 de los nuevos en el 11 titular, que pueden ser futbolistas que vengan con la mente un poco más limpia, ¿no? Con ilusiones renovadas, con un poquito más de fuerza. Y yo sí que espero bastante continuidad, ¿no? del 11 con respecto al pasado fin de semana, más allá de la baja de Curro en el centro del campo, a ver qué pasa con Cova, con Lucci, con Escobar y con Javi Castellano, que están con algún problemilla físico. Pero sí, en este caso sí que le han dado una vuelta de tuerca a la plantilla. Muy bien. Bueno, Gonzalo, perdón, si quieres comentarle algo, preguntarle algo a Rubén. Sí, no, simplemente recalcar un poquito lo que él decía, ¿no? En el sentido de que lo que son las dinámicas, yo creo que se pueden ver en los dos equipos que nos enfrentamos, ¿no? Este fin de semana. El Arenteiro desde ese día en Zubieta con esa remontada hace clic y parece otro equipo, ¿no? Un equipo que compite muy bien, que parece el equipo que vimos el año pasado en Segunda Ref, arrasar la categoría. Y vemos una sede de Logroñés que, joder, yo lo hablaba y no lo digo porque estés tú aquí, que yo, si bien el resultado fue abultado en el partido de ida, el Logroñés me parece un buen equipo. Me parece un buen equipo y sobre todo que tiene uno de los jugadores más diferenciales que vi yo pasar por Espiñedo. Yo debo reconocer que me quedé totalmente enamorado de Escobar, que de hecho te iba a preguntar por él, porque no entendía muy bien por qué no estaba jugando y había buscado noticias y no había visto que estaba lesionado, no sé qué le pasó, pero vaya, que al final entiendo que esto son dinámicas, son rachas y eso, estáis a 3 puntitos de la salvación, hay muchísima gente metida en el jaleo. El problema, pues lo que tú decías, ¿no? Que al final descienden 5 y se va acabando el tiempo, ¿no? Para darle la vuelta. Mira, de perfil de entrenadores han llegado 3 entrenadores muy diferentes. Yo creo que con el paso de las semanas el vestuario no terminó de casar del todo con Jordi Fabregat, que después tampoco terminó de casar con Andrés García por cómo planteaba las sesiones y Aitor Larrazábal, cuando llega, una de las primeras cosas que dice es que el equipo no está a la altura de la exigencia física de esta primera federación. Evidentemente esto es muy complicado de medir, pero yo tengo la sospecha, sí sé que cuando llegó Aitor Larrazábal, pues metió palizas físicas a los futbolistas para alcanzar ese punto físico para poder competir en la categoría, y es verdad que el pasado sábado ante el Cornellá, con un futbolista menos durante 60 minutos, el equipo llega bien, ¿no? Al tramo final de partido. Yo no sé si le ha podido pasar factura esas 2-3 semanitas de pretemporada de mayor carga física, porque las 4 lesiones, los 4 futbolistas que están tocados ahora mismo, son problemas físicos, ¿no? Es una cuestión muscular. Para mí, Jordi Escobar es el mejor futbolista de la plantilla. Yo creo que le veremos más pronto que tarde en el fútbol profesional. Y bueno, yo quería también preguntaros a vosotros, porque son 36 puntos del Arenteiro, 27 en Espiñedo, 9 fuera de casa. No sé hasta qué punto nos vamos a encontrar en Las Gaunas un equipo muy diferente. Yo sí recuerdo, ¿no? Ese empate a 2 ante la Real Sociedad B, que bueno, pues ahora está muy, muy venida a menos, no así entonces. Pero no sé hasta qué punto nos vamos a encontrar un equipo muy diferente, si va a salir a intentar buscar a la Sociedad Deportiva Logroñés, si va a intentar jugar también con los nervios, ¿no? Que pueda tener el equipo riojano, porque desde luego la diferencia, 27 puntos, estará seguro entre los mejores del grupo y de la categoría. Y al final es lo que le pedimos aquí a la Sociedad Deportiva Logroñés, ¿no? Que en estas 14 jornadas, pues de verdad sea capaz de aprovechar que está jugando en casa, delante de su gente, porque de los 22 puntos, solo 11 han llegado en Las Gaunas, 11 fuera, y evidentemente, pues eso es un problema. Carlos, ¿quieres ahí responderle? Sí, yo me imagino que el Arenteiro va a salir con una idea de juego muy parecida a la que salió en el Toralín, en Ponferrada, a principios de año, contra un equipo en la zona noble. Salió a
a jugar en un campo amplio, campo de hierba natural, con estilo las gaunas, y yo me imagino que el Arenteiro saldrá eso, encima aprovechando la dinámica que comentábamos antes aquí en el programa de 2 partidos en casa con 2 victorias consecutivas, así que no me sorprendería eso, y más sabiendo que era un dato que desconocía, pero que la Sociedad Deportiva Logroñés no está siendo todo lo constante que se requiere para triunfar en esta categoría en su domicilio, ¿no? Entonces yo me imagino que el Arenteiro saldrá por el partido, es la idea de juego, la filosofía del míster, y yo entiendo que es lo que se va a plantear. Yo quería hacerte una pregunta también, Rubén, porque es lo que dijiste tú, ya 3 entrenadores esta temporada, Larrazábal, dijiste que viene aquí, no voy a decir con una actitud pasivo-agresiva, pero sí que quiere como establecer un punto de inflexión con respecto al status quo. ¿Y tú cómo crees que está el ambiente en lo social? Y me refiero en lo social en 2 aspectos. Lo primero, ¿crees que la directiva va a tener paciencia con Larrazábal y le va a dejar construir una especie de proyecto, o si los resultados siguen sin llegar, se va a ir a por el 4º entrenador? Y segundo, ¿cómo está viviendo la afición esta temporada? No sé si era algo que después de 2 años buenos con Jona era algo que se pensaba que el equipo iba a sufrir más para salvar la categoría, o si bien es una sorpresa completa. Lo del míster lo he hablado con algún compañero esta semana. A mí me sorprendería mucho que Larrazábal no terminase la temporada. Creo que tendría que pasar algo muy gordo, ¿no? Para que no la terminase, que estuvieses incluso estando ya muy descolgado, ¿no? Imagino a 6-7 puntos de la salvación con 15 puntos en juego, por ponerle un ejemplo. A mí de verdad me sorprendería que salvo que ocurra de verdad algo gordo, Larrazábal no termine la temporada. El equipo ha estado mejor de lo que dicen los puntos, que lo apuntaba antes Gonzalo, ¿no? El compañero. Para mí es un equipo que juega mejor, que compite mejor de lo que dicen los marcadores, pero evidentemente después de 24 jornadas no es cuestión de un día puntual. Los 7 partidos que lleva Larrazábal en el banquillo, más allá del borrón ante el Deportivo de La Coruña, la Ponferradina gana 0-2 en las Gaunas, gana 0-3, que se pone 0-2 con 2 goles en el minuto 4, varios goles tempraneros también, recuerdo, ante Osasuna, ante Barça Athletic, de un tiempo a esta parte las poquitas llegadas del equipo rival terminaban en gol. Yo creo que también un poco motivados ha habido ese cambio en la portería, que de momento le ha salido bien con la portería 0 de Uriol Martí en Cornellá, pero al final esto va de ganar partidos, de conseguir puntos. Cuando por fin te consigues adelantar ante el Sabadell y te empatan 4 minutos después, y bueno, dicen que en estos casos una victoria lo puede cambiar todo. El problema es que son 8 jornadas, ¿no? Buscando esa victoria, y al final son partidos como el del sábado que tienes que ganar si quieres salvarte. Después vas a Zubieta ante una Real Sociedad B que no está ni mucho menos en su mejor momento. Vas a recibir al Teruel dentro de 2 semanas, ¿qué te digo yo de ese partido? Y el aspecto social, al final es una hinchada muy fiel, la de la Sociedad Deportiva Logroñés, y yo creo que son conscientes de que evidentemente es un club muy específico en cuanto a sus características económicas, porque es un club de los socios, un club de fútbol popular, y son conscientes de que las 2 últimas temporadas estaban muy por encima, ¿no?, de sus posibilidades, porque Jona hizo un trabajo extraordinario, porque Miguel Chocarro lo hizo realmente bien en la dirección deportiva. Esto es lo normal, entre comillas, en la Sociedad Deportiva Logroñés, que compitiendo en una categoría cada vez más exigente como la Primera Federación, que yo este año, por ejemplo, sí noto un salto de calidad muy grande entre los equipos de arriba y los equipos de abajo, como no pasaba, por ejemplo, el año pasado. Al final tu realidad es esta. Puedes permanecer en la categoría, que ojalá es lo que todos queremos, puedes terminar descendiendo. Evidentemente, vamos, yo desde el punto de vista social no ha habido ni un solo problema, y estoy seguro de que no lo habrá, porque en cada desplazamiento del equipo hay seguidores blanquirrojos y bueno, pues son conscientes, ¿no?, de la realidad del club, y de que en este caso poco más se le puede pedir a esta Sociedad Deportiva Logroñés. Yo a tu pregunta de si se encontrará el Logroñés un Arenteiro distinto, suena un poco, ¿cómo decirlo?, vulgarmente flipado, ¿no?, por así decirlo, pero claro, viniendo de una ida de un 3-0, que te diga yo ahora que aún se va a encontrar un Arenteiro mejorado,
es un poco a lo mejor de quedarle... No, No, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mejorado en el Un partido sentido muy de que, puntual, ¿no? De acciones muy aisladas. Recuerdo claro, esos dos centros que decíamos antes. Sí, dos También un goles en partido. media hora Sí, y ya quedó está. muy resuelto el partido. Quizá el Arenteiro no había sido tan superior, aunque sí dio sensación de evidentemente ser mucho mejor en el partido, pero es un poco lo que le ha pasado en tramos de la temporada, sí. que quizá no ha sido tan inferior a su rival, pero le han castigado mucho y vamos, que comparto el Sí, análisis, Emilio, y como te digo, uno llega con la flechita para arriba, el otro llega con la flechita para abajo, y el míster en las últimas ruedas de prensa ha reconocido que sus futbolistas salen atenazados a jugar al césped de las Gaunas y que hay un claro. problema serio en ese sentido. Claro, yo más que nada te lo digo porque recuerdo que en ese partido no estaba ni Álvaro Ramón, ni Vicente Esquerdo, evidentemente no estaban los nuevos jugadores que llegaron en el mercado de invierno que le han dado un plus aún más ofensivamente al equipo y también en el caso de Marino, que seguramente no será de la partida o no podrá disputar minutos el fin de semana en Logroño porque salió retirado el otro día del terreno de juego antes del descanso, pero creo que va a ser un equipo con mucha más proyección ofensiva y con muchos más recursos para hacer gol. Y aún por encima tampoco estaba Javi Moreno en esa ida, que estaba en el banquillo, no fue titular, si mal no recuerdo, que creo que estoy en lo cierto, y es un jugador que está creciendo en la categoría pasos agigantados. Yo creo que lo verás el sábado, pero ya habrás visto otros partidos del Arenteiro. Creo que es un equipo que ha evolucionado a pasos agigantados con estos jugadores. Sí, le vi hace poquito, lo comentamos, Emilio, ante la Cultural, ¿no? Con ese debut también de Cristian Santos con gol. Recuerdo que en Arenteiro, en este caso en Ocarballiño, no estuvo, creo que no estuvo Javi Castellano en el centro del campo, por Creo que fue un suplente. problemilla. Sí, O una no indisposición, jugó. un problema físico, creo que no viajó, que debutó en ese caso Sergio Arratia como titular. Imagino que estuviese por ahí Toni García. Rubio, seguramente en banda izquierda, bueno, pues al final está cambia, lesionado, ¿no? ¿no? Sí, lesión de larga duración, se rompió el cruzado, ha llegado Ferni por él. Sí que ha cambiado, ¿no? Las dos plantillas, pero bueno, es normal en este tipo de equipos, ¿no? De temporadas también. Fíjate que pasamos muchas veces por alto. Dani Garrido lleva 3 meses sin poder jugar con la Sociedad Deportiva Logroñés por una lesión. Es un futbolista diferencial y dentro de todo lo que ha fichado el equipo riojano no hay ni un solo futbolista parecido a Dani Garrido. Yo digo que han llegado 6 futbolistas en este mercado de invierno y que el séptimo puede ser el mejor de todos, ¿no? La vuelta de Dani Garrido, que ya entró en convocatoria el pasado fin de semana ante el Cornellá, aunque evidentemente no le podemos pedir a Dani Garrido, que lleva 3 meses lesionado, que el día que vuelva, ¿no?, a tener minutos arregle todos los problemas de golpe. Pero bueno, sí ha habido cambios, ¿no? En las dos plantillas al final han pasado 22 jornadas. Rubén, preguntan aquí en el chat de YouTube, Álvaro García, si echar de menos a Iker Unzueta, que por lo que veo fue pichichi de la Sociedad Deportiva Logroñés la campaña pasada, se marchó al Vizela, Portugal, pero parece que no ha tenido continuidad y lo han cedido ahora a la Morevieta en el mercado invernal. Sí, bueno, Iker lo ha hecho muy bien, en la Sociedad Deportiva Logroñés. Llegaba, recuerdo, de la Morevieta, ¿no? De segunda división, de hacer una temporada discreta, ¿no? Pero bueno, de al final estar jugando en segunda división. Aunque el ejemplo más claro, ¿no? En las 2 últimas temporadas se suele decir que la Sociedad Deportiva Logroñés, al menos la de las 2 últimas temporadas con Jona, que desde mi modo de ver es un futbolista que es un entrenador en este caso que mejora mucho los futbolistas que tiene, que le está pasando esta temporada en León. Es que Mario Soberón, la primera temporada de la Sociedad Deportiva Logroñés en Primera Federación, hace una gran temporada y Mario Soberón 2 años después creo que lleva 9 goles en segunda división. Pero puedo hablar de Mario Soberón, puedo hablar en este caso de Iker Unzueta, de Santi Samanes, que lo ha hecho muy bien hasta su lesión en León. Son muchos ejemplos. Sergio Cubero, que está jugando en el Racing de Ferrol en segunda división, que también pasó por las manos de Raúl Llona. Yo creo que es un entrenador que ha cambiado la carrera de muchos futbolistas y que la Sociedad Deportiva Logroñés se ha encontrado en las últimas temporadas. Y tenemos, por ejemplo, también a Borja Martínez, que está en el Nastic de Tarragona, haciéndolo realmente bien. Muchos futbolistas que la Sociedad Deportiva Logroñés les ha servido de ese trampolín de lanzamiento. Este año no está siendo así, pero bueno, Iker te daba mucho, era un futbolista evidentemente muy, muy importante y era el máximo goleador del equipo y el dueño señor, ¿no?, de la parte de arriba del equipo el año pasado.
Rubén, no sé si te acuerdas que allá por principios de septiembre, en la jornada 2, hiciéramos una porra, bueno, te comentáramos que hicieras ahí una porra de cómo podía acabar la liga. No sé si te acuerdas un poco lo que nos estuvieras diciendo. O Pues yo lo tengo mira, aquí, pero sí, lo pensé el otro día, yo creo que en el final de la primera vuelta, y estaba con mi hermano y le dije, vamos a buscarlo porque sinceramente no me acordaba, ¿no? Después de tanto tiempo. Y bueno, pues la verdad es que no está mal, ¿no? Dentro de lo que llevamos de competición, de momento está bastante bien tirada. lamentablemente, ¿sabes cuál es el único equipo que fallaste de momento Sí, que tienes sí. fallado entre la zona alta y la zona baja? Sí, ¿no? Claro, son 9, los 5 de arriba están en un orden diferente, de Sí, los 5 pero de está. abajo hay 4 que están, el quinto es el Cornellá y el que no está es lógicamente la Sociedad Deportiva Logroñés, que bueno, espero que de aquí a la Exactamente. 38 le podamos sacar de ahí. Exactamente, Eso es. pero la verdad es que bien, ¿eh? Sí que es cierto que algún orden no, pero si cogemos los 5 de Sí. arriba y los 5 de abajo, ya te digo, Ujú. salvo un equipo, el resto las clavaste. Sí. Sí, yo por ejemplo, si me tuviese que mojar, no sé qué pensáis vosotros, yo si tuviese que jugarme todo mi dinero ahora mismo, yo mantendría al Deportivo como primero. Puede pasar de todo, Sí. ¿no? De aquí a final de temporada y evidentemente la primera vuelta ha sido muy irregular ese equipo, pero de los 2 3 partidos que les he visto en las últimas semanas y la dinámica en la que están, aquí a Logroño vinieron más de 1.800 aficionados deportivistas. La Ponferradina para mí sería el número Sí, 2. Creo que el Nástic ha ganado 7 de los últimos 8 partidos, una barbaridad. Creo que tendrá también un momento de bajón y estoy seguro de que la Cultural, por ejemplo, también volverá a ganar partidos, ¿no? Ahora son 4 empates y una derrota en los primeros 5 partidos de la segunda vuelta, pero yo a día 20 de febrero, si tuviese que apostar por un equipo, sería el Deportivo. sí, estoy contigo. De Sí. hecho, te escuché cuando estuviste en la SER de Coruña, que yo Ujú. la suelo escuchar y que creo que estuviste en la previa, ¿no? En la previa del partido estuviste. Con Sí, el estuve corte, era con, un con el corte. compañero, con Fran Hermida, hablando Estuviste de un con poco del Fran, desembarco blanquiazul en Logroño, que como te digo, bueno, pues unos exactamente. 1.700, 1.800 aficionados del Deportivo. Exactamente, y que ahora tiene la flecha para arriba y parece que arrolla jugando bien, jugando mal. Y yo la verdad que también tenía puesto el Depor, a ver, evidentemente por simpatía, ¿no? Sí. Pero siendo objetivos, creo que realmente que yo lo mantendría también. ¿Ves? Yo no sé por qué, el otro día revisando el corte, yo no sé por qué tenía la pedrada de que el Lugo no iba a estar arriba. Son cosas que no sabes muy bien cómo explicar, ¿no? Sí, Pero yo creía que una de las decepciones en este caso de la temporada iba a ser el Lugo, que de momento está siendo así, ahora con Roberto Trasorras, ¿no? En el banquillo. Eso no Vosotros que tiene estáis más sentido. cerca, No, sí, no vosotros que tiene estáis más sentido cerca, no sé si ninguno. le encontráis una explicación a lo que está pasando en ese equipo esta temporada, porque después de ese Lugo 2 Sociedad Deportiva Logroñés 1 que hicimos en el Carrusel Deportivo La Rioja, preparándote la plantilla y demás, es que hay jugadorazos con experiencia en segunda división bueno, pues no terminas muy bien de entender por qué ese equipo no es que no esté cumpliendo el objetivo, sino que está a 7 puntos ya, estoy viendo del playoff. Mira, quédate con un dato, Rubén, que seguramente quizás lo sepas o lo intuyas. En 2 años, 8 entrenadores distintos, el Club Deportivo Lugo. Ahí está el problema del Lugo. El problema del Lugo está arriba. Es así, no hay más que eso. No se deja trabajar en ningún momento, no se dejó el año pasado en segunda división a ninguno de los entrenadores, no se está dejando este año. De hecho, los últimos 2 despidos han sido de madrugada, de una Sí, forma cierto es. inesperada, Cierto tras es. dos victorias, además, esta última fuera de casa, aunque bueno, es el campo del colista, es un campo difícil, sabes que el Teruel es un equipo muy aguerrido, Ha que ganado lleva poca gente solamente allí, sí, sí. muy poca gente, que llega a muchísimos empates, es muy difícil hacerle gol y a mí me sorprende porque yo la única explicación que le encuentro es que el presidente Tino Saqués se está volviendo completamente loco porque no tiene otra explicación. Es así. Y suena violento decirlo, pero es así. No, y el problema a futuro de ser un recién descendido de fútbol profesional, con lo que eso implica cobrar el canon de la LFP, y si no vuelves a ascender
ese mismo año, después eso es un pozo que es muy, muy complicado después conseguir el ansiado retorno a segunda división. Sí, yo se lo he dicho siempre, Ahí, ¿no? Que evidentemente hay clubes con mucho más potencial. Que el Lugo estuviese una década prácticamente en segunda división, a mí me parece un auténtico milagro. Y yo tenía la frase de este equipo, en cuanto pierda la categoría, quizá no le volvemos a ver en segunda división, porque por otra parte es que puede que sea hasta normal, ¿no? Pero bueno, y es lo que apuntaba Carlos, ¿no? Que le pasó a la Cultural, por ejemplo, hace 6-7 temporadas después del descenso. Despilfarró el dinero sobremanera, no le sirvió de absolutamente nada, no se metió ni siquiera en el playoff, como le puede pasar a Lugo esta temporada, y evidentemente el año que viene no va a tener esa ventaja económica sobre el resto, ni muchísimo menos. al Lugo, salvo sorpresa enorme, le queda una travesía en el desierto importante. Decías tú ahora que fue casi una década en fútbol profesional y es una década de la que salen sin mejorar estructura, sin tener una cantera o estructura de fútbol profesional, siguen con un estadio casi ruinoso, siguen sin una ciudad deportiva acorde. Entonces, al final, era un club con estructura de primera o segunda ref en segunda división y que todo el dinero que consiguieron vía televisiones no fueron capaces de reinvertirlo en patrimonio que a medio o largo plazo, ¿no? Evidentemente tenían jugadores de segunda división, pero con eso no llega para que funcione esta lógica de ir y volver, ¿no? De ascensor. Entonces yo estoy con vosotros, que el Lugo lo que le queda es, pues no sé, rezar porque te caiga otro Setién, construya un equipo con jugadores que a priori no están para eso y vuelvan a ascender, pero por lo demás, súper, súper complicado. Y Es que después, era... perdón, perdón, que recoja el pensé que guante, ¿no? acababas, Gonzalo. No, decía que el guante que planteaba antes Rubén, ¿no? De qué partido esperar. Y yo diría, y no sé si el resto estaréis de acuerdo conmigo, pero que al Arenteiro tienden a dársele peor los equipos de perfil defensivo más cerradito, ¿no? Y si por lo que estás contando nos vamos a encontrar un Logroñés más físico, un Logroñés más juntito, que defienda más cerca de portería. Yo creo que va a ser un partido muy, muy duro y muy, muy competido, como son todos, ¿no? Para el Arenteiro en esta categoría, pero si por lo que yo te entendí, corrígeme si me equivoco, ahora sí apostando por un fútbol, pues eso, un poco más físico, un poco más defensivo, el Arenteiro es donde más está sufriendo. En cambio, donde mejor estamos jugando es contra equipos que salen a buscarte, que salen a dominarte y que nos dejan espacios para que la que para mí es la línea de 3/4, que es ahora mismo todo lo que está bien de este equipo, brille. Bueno, yo creo que es una incógnita, ¿no? También lo que vamos a ver, en el sentido de que los últimos partidos del equipo en las Gaunas han sido ante rivales a priori muy superiores, ¿no? No de manera consecutiva, pero Real Sociedad B, Celta Fortuna, Nasti de Tarragona, el Deportivo de La Coruña, ante el Sabadell, por ejemplo, que sí que es un duelo directo, para mí hace más la Sociedad Deportiva Logroñés que el Sabadell, pero bueno, el Sabadell llegaba con la flechita para arriba, esa buena dinámica, 3 victorias seguidas, que empató casi sin querer, ¿no? El partido 4 minutos después del gol de Jordi Escobar, y en este nuevo escenario de una Sociedad Deportiva Logroñés un poquito más junta, evidentemente está jugando en casa, no va a plantar una línea de 4 con otra de 5 por delante, pero tampoco se va a volver loca, evidentemente, a presionar al Arenteiro en salida de campo rival. Yo creo que sí que es un equipo que se siente cómodo a través de la pelota y que es un equipo valiente, porque ante el Cornellá no guardó la ropa ni mucho menos hasta el último tramo de partido, ya porque no había piernas para otra cosa. Hubo tramos del partido 10 contra 11 que la Sociedad Deportiva Logroñés fue ligeramente superior al Cornellá, que a mí me decepcionó muchísimo porque tuvo una oportunidad de prácticamente sentenciar, ¿no?, a un rival directo, de dejarle, en este caso, a 7 puntos de distancia más el Olaveras. Y bueno, y recogiendo un poco también lo que decía antes Gonzalo, del caso del Lugo, es que en esta categoría pasa todo muy deprisa. Es que la Unión Deportiva Logroñés en 3 años pasó de jugar en segunda división a jugar en segunda federación. Es que el Fuenlabrada se ha salvado por los pelos
no hace tanto cuando era un equipo de segunda división. Es que el Rayo Majadahonda esta temporada va a pelear por no descender cuando hace un par de temporadas estaba jugando en el Wanda Metropolitano partidos de segunda división. El Cornellá era otro habitual de los playoffs. El Sabadell ha estado hace 4 días en segunda división. Entonces, bueno, que en esto del fútbol va todo muy deprisa y evidentemente, bueno, no creo que sea una temporada... Es una temporada mala, ¿no? Para el Lugo porque va a estar lejos de competir por los puestos de playoff. Pero ya de cara al futuro, que si las cosas no se hacen bien, si ese problema que decía Emilio no desaparece, que aquí te puedes meter en un problema serio en próximas temporadas. ¿Quién le iba a decir al Sabadell este año que iba a estar peleando por no descender a Segunda Federación? Desde luego que sí, la verdad. Es un equipo que está reaccionando y lo está haciendo muy bien y que a priori era de los que partía con estar a lo mejor con opciones, perdón, de estar ahí arriba, ¿no? Y yo, como dices que, y ya para ir finiquitando, como dices que no crees que el Lugo llegue a esos puestos de playoff, te quiero preguntar por el Arenteiro. Evidentemente sabemos cuál es nuestro sitio, pero nos gusta soñar, nos gusta ilusionarnos. Entonces, bueno, poco a poco seguimos consiguiendo victorias, estamos con 36 puntos, estamos ahora mismo creo que a 5 puntos, ¿no?, de la Cultural, que es quien está marcando los puestos de promoción de ascenso. ¿Ves capaz a este Arenteiro de hacer la machada? Yo lo veo difícil. Lo he visto esta mañana, que son 5 puntos. Creo que cada vez hay menos candidatos, ¿no?, a ocupar las 5 primeras plazas. Ahora es cierto que la Cultural, por ejemplo, llegó a tener 8 puntos de ventaja sobre el sexto, está en solo 1, pero como digo, creo que el equipo de Llena volverá a ir para arriba. También se ha juntado, ¿no?, con un mal inicio de segunda vuelta del Celta Fortuna. Yo creo que de los 6 que están en la parte de arriba, solo 1 se va a quedar fuera y ahora mismo veo complicado que alguno de los que están por debajo puedan meterse en esa pelea. Si el Arenteiro de verdad quiere pelear por entrar en playoff, pues evidentemente tiene que mantener esa puntuación, ¿no?, ese nivel de puntuación en casa, que yo creo que lo puede mantener, y el debe del equipo parece que está a domicilio, ¿no? Que si hace 27 puntos en No Carballiño y hace 9 fuera de su estadio, pues ahí tiene que dar el do de pecho, ¿no?, para estar un poquito más cerca. Pero vamos, que es una barbaridad la puntuación que lleva ese equipo. Yo estaría como loco si fuese vosotros y desde luego, porque la lógica dice que será así, ¿no? Y dentro de quién sabe si el año que viene o el siguiente, cuando al Arenteiro le toque de verdad por intentar salvar la categoría, que es un poco lo que decíamos antes con la Sociedad Deportiva Logroñés, que sería lo normal, es que ahora tenéis que disfrutar de esto porque en la Sociedad Deportiva Logroñés están viendo que lo de hace 2 temporadas, lo del año pasado, fue algo muy excepcional y que tu realidad es esta, con 5 equipos que descienden, con presupuestos con mucho más dinero que tú y al final estás haciendo una temporada extraordinaria. Así es. Pois, nada, da outra vez fixeches a porra da clasificación, fixeches a porra do partido, así que esta vez, que esperas para ese de Logroñés Club Deportivo Arenteiro? Nosotros hacemos una porra todos los fines, bueno, todos los martes para el fin de semana y esta vez te dejamos empezar a ti esta ronda de porras, venga. No veo fácil que la Sociedad Deportiva Logroñés vuelva a dejar la portería a cero, porque le ha costado mucho, ¿no? Después de muchas semanas dejar la portería a cero. Me voy a tirar al 1-0, con gol de Smerbok. Venga, el primero de la temporada para el austríaco en el fútbol español, que pues sería una noticia fantástica para todos. Ojalá sea así. ¿Alguno viene a las Gaunas, a Logroño? Como, no sé si vosotros o, bueno, parte de la afición del Arenteiro sí que quizá no es la mejor hora, ¿no? Sábado 8 de la tarde, pero bueno, imagino que haya alguna bufanda verde, ¿no? Casi en cualquier desplazamiento del equipo, que quizá igual los catalanes están demasiado lejos. No sé, contadme en este sentido. Seguramente alguna persona... Alguna habrá, ¿no? Alguna habrá, seguro. Sí. Yo a lo mejor soy uno de ellos, no lo sé todavía a estas alturas de la semana, Sí. pero seguro que alguna habrá. Siempre se deja ver. De hecho, el único desplazamiento que llevamos a Tarragona, tuvimos gente allí y de hecho estuvimos nosotros también allí
como el podcast, Sí. representados allí en rueda de prensa. Así que Tajonar y seguro que Reino de León también, ¿verdad? En Tajonar y en el Reino de León. Exactamente. En Madrid tamén En dice Madrid por tamén. allí. Sí. Entonces seguro que alguna bufanda verde encontrarás por allí. Aparte que quedó el pabellón muy alto por parte de los aficionados de la Sociedad Deportiva Logroñés, que no Desde hubo luego. muchos, pero los pocos que hubo se hicieron famosos en Espiñedo. Incluso en la retransmisión de Radio Galicia se habló de uno de ellos porque estaba allí a la intemperie sin camiseta, que era finales de agosto, principios de septiembre, y se habló de eso. Y la verdad que me consta que, porque estuvieron con amigos del podcast, amigos nuestros, que pasaron una tarde magnífica todos. Yo creo que fue domingo 7 de la tarde, ¿puede ser ese Sí. partido? No era una hora nada Sí. buena tampoco, ¿eh? Sí. No, que No, de no. hecho pillaron el coche después para volverse a Logroño al término del encuentro mismo. Pois sí. Sí. Bueno, non sei se queredes facer o resto de porras ahora mesmo aproveitando ese 1-0 de Rubén. Ai, sí, eu non me intimido, ya que está aquí Rubén. yo voy a decir un 1-1. Venga, Gonco. Yo le doy la vuelta. Yo veo que estamos con la flechita para arriba, confianza total, 0-2. Emilio y Gonzalo quieren playoff. Más Gonzalo que Emilio, ¿eh? Vale, Mucho más. Correcto. Pues pensaba que Gonco iba a decir el resultado que iba a decir yo cuando dijo lo de le da la vuelta, porque yo también voy a apostar por un ocerismo, pero Logroñés 0, Arenteiro 1. Pues yo la verdad que tenía en mente un 1-1, un 0-1, pero venga, ya que esto todo está pillado, podría ser un 2-2, pero venga, me la juego. Yo también quiero leer ese playoff, por lo menos aunque sea un poco de cerca, y digo un 1-2. Fíjate cómo están los ánimos, Rubén. Fíjate cómo están. Sí. Bueno, yo no sé si habría algo comparable, ¿no? En la historia de la Primera Federación a un playoff del Arenteiro, porque, bueno, el Linares, ¿no? Quizá pueda ser lo más parecido, que también era un presupuesto, yo creo, relativamente modesto y bueno, le meten 4 en Riazor, ¿no? Me parece. Y queda eliminado ante el Deportivo de La Coruña, porque creo que Unionistas no llega a jugar ningún solo playoff, aunque ha hecho buenas temporadas. Pero bueno, sería una absoluta barbaridad, desde luego. Al final, con los equipos que están en la zona alta de la tabla y en el grupo 2 con Castellón, con Ibiza, con Córdoba, con Málaga, con Recreativo de Huelva, es que, vamos, no habría... Más es incomparable, desde luego. Y yo el año pasado, por ejemplo, no recuerdo nada parecido, más allá de lo que decíamos hace 2 temporadas con el Linares, o el año pasado, ahora no recuerdo bien. Ayer justamente comentaban en la Radio Gallega, en un programa que hay aquí de debate y tal, si se podría comparar lo que está haciendo el Arenteiro en primera red con un poco lo que está haciendo el Racing de Ferrol en segunda división esta campaña. Pensé que ibas a decir el Girona, fíjate, pero bueno, no está mal tirada, no está mal tirada. Mira, fíjate, bueno, queda mucho tiempo, ¿no? También, yo tengo un amiguete que es del Racing de Ferrol y pues también sigo bastante al equipo y demás. Y creo que son 2 buenos ejemplos. Evidentemente el fútbol profesional es otra historia y otra liga completamente diferente. No debemos olvidar que el año pasado un recién ascendido como el Eldense asciende como primero de grupo, ¿eh? Fíjate, ahora lo había olvidado. Pero bueno, creo que son 2 buenos ejemplos y en este caso el Racing, el típico ya se caerá. Bueno, pues es que ni el Racing de Ferrol ni el Girona se están cayendo. Hay que ver si al Arenteiro le da la gasolina o no para mantenerse ahí arriba. Pero bueno, lo que decíais antes, que os estaba escuchando, decía Emilio que a priori con 8 o 9 puntos más se estaba salvado. El año pasado Jona hablaba siempre de los 46, 47, con 45 y viendo el ritmo de puntuación de los de abajo, vamos, yo creo que estás prácticamente salvado. No sé en qué corte podría estar la permanencia, quizá unos 42, 43, pero vamos, con 45 yo creo que te salvas prácticamente seguro. Pero bueno, también hay otra cosa importante, ya no solo el playoff es por lo que podríamos pelear, ¿no? Sino también está ese atractivo de la Copa del Rey al haber filiales por encima, que ahora mismo, de hecho, es el Arenteiro quien marca esa última plaza
de Copa del Rey, que bueno, también sería un objetivo bonito de no llegar a esos puestos de promoción. Sí, sí, sí. Mira, le pasa al Calahorra en el grupo 2 de Segunda Federación. Está a 9 puntos por encima del descenso y a 10 del playoff, pero está prácticamente metido en puesto de Copa del Rey porque hay un montón de filiales en la parte alta. Aquí, claro, con el Celta y el Barça iría el séptimo, ¿no? Que ahora mismo es el Arenteiro. Y desde luego sería un objetivo también muy bonito, ¿no? Que el año pasado la Sociedad Deportiva Logroñés pierde también ese puesto de Copa del Rey la última jornada. Creo que entonces llegó a ir el octavo o incluso el noveno. Ahora no recuerdo bien. Estaba un poquito más barato, pero desde luego si el equipo sigue respondiendo y lo del playoff se escapa definitivamente, vamos, yo no menospreciaría ni muchísimo menos la Copa del Rey, porque para mí es un error que solo 10 equipos de primera federación compitan en la Copa del Rey. Para mí es un error mayúsculo en el formato actual y bueno, yo como digo no menospreciaría esa posibilidad ni muchísimo menos. Desde luego. Bueno, Rubén, pues no te quitamos ya más tiempo, espero que pasaras aquí un rato agradable y nada, que nos vemos el sábado a ver si Milito al final puede ir entonces allí hasta Logroño y os tomáis por allí una caña juntos. Dicho queda, si alguno viene, me escribís. Te llamaré si al final me animo y me envalentono a ir por allí. Pues nada, Rubén, muchas gracias. Un par de rondas en la Laurel, al fútbol, noche Logroño y vuelta para Exactamente. No se lo digas 2 veces, No suena mal, ¿eh? No suena mal, desde luego, no suena mal. Nada mal. Pues no había camisetas del Depor en Logroño hace 2 semanas, madre mía. No, ya. Me imagino, sí. Sí. Bueno, Rubén, pues muchas gracias. Lo dicho, que sabes que cuando te quieras pasar por aquí esta es tu casa y que nada, que gane el mejor el sábado. A vosotros, chicos, que mola mucho, ya lo sabéis, este tipo de proyectos para hablar de la categoría, contraprogramando la Champions y bueno, pues al final que nos encanta la primera federación y es una categoría chulísima, así que nada, gracias a vosotros, ¿vale? Vale, gracias, Rubén. Un saludo. Adiós, chicos. Chao. Rubén, hasta luego. Chao. Chao. Pues nada, falamos un pouco do que nos encontraremos este sábado ali en Logroño e agora toca, pois, xa fixemos a porra, pois polo menos comentar que sacará o mestre Javi Rey este sábado. Ou que pode sacar. El profesor, Darío. The Teacher. Non sei se algún de aquí lle consta que el profesor está ahora mismo con boli e papel. Eu penso que tengo boli na orella e o papel xa ten O profesor tamén ten que preparar a clase antes de impartir a materia. Digo eu. Bueno, Gonzalo, que crees? Que a ver, que foches tú o que abriu o melón do debate na porta? Pois comeza co tema. Sí. Yo lo dicho. Creo que es un debate, a mí no me parece sano, ni me parece bueno que exista debate en una posición como es la portería. Sí que creo que todo el resto de posiciones deben estar en disputa constante, pero la portería creo que es una posición en la que la cabeza es fundamental, bueno, en todas, ¿no? Pero muy particularmente en la portería, y creo que exista debate no es muy sano. Entendemos que viene por una lesión de Diego, pero Diego a priori está entrenando con normalidad, está recuperado y si no recupera la titularidad este fin de semana, me jugaría algo a que el portero de aquí a final de temporada es Pablo Brea. Por lo demás, dudo mucho que haya cambios al margen del forzado de Marino por Vitriña da Sousa. No sé si vosotros veis algún cambio más. Vitrasa. Yo creo que va a haber 2 cambios. Bueno, xa me poño en modo galego que o de campo. Sí. Eu penso que vai volver Diego, penso que xa outro día estuvo no banco e quizáis foi un partido de transición ao millor po Garlamallas verde e penso que vai darlle entrada a Javi porque eu penso que confían demasiado nese
nese xogo que ten Diego, que é moi importante para o Club Deportivo Arenteiro. Penso que ademais o escenario todavía importa máis a entrada de Diego, porque é un campo de grandes dimensións, campo antigo de primeira división, e penso que vai ser moi importante este factor para o Club Deportivo Arenteiro. E despois creo que, non sei, isto xa é cuestión miña de sensacións, de que lle vai dar unha oportunidade no 11 a Cristian Santos, que non digo que sexa o que penso que vai facer, o que creo que o que quero que faga, pero dá má sensación de que Cristian Santos vai aparecer no 11 por primeira vez en Logroño. E eu, polo demais, sí que non cambio nada, excepto o que semella forzado de que Marino mellor non chegue o sábado a Logroño a disputar o partido, por Vitra. Eu estou de acordo con Gonco neste caso, penso que vai ser o mismo 11 que o que contra Osasuna. Contra os Osasuna Promesas, coa incorporación obvia de Vitra no centro do campo por Illescas. De momento non Crees hai como ningún yo- parte de Illescas, non? Non, nin está nin se lle agarda, ou polo Y menos es oficialmente, por lo polo menos que- oficialmente. Por lo que mis fuentes, en este caso más o menos fidedignas, me comentan, un par de semanitas. Que parece que, bueno, que sí que hay un problema muscular, pero nada especialmente grave. Entonces que un par de semanitas a priori y Marino debería estar de vueltas. Y perdón, entonces, Carlos, te decía, ¿crees como yo entonces que sigue Brea, pero crees también que si Brea juega este partido, acaba la temporada como titular, Pablo Brea? Sí, suscribo, firmo debaixo das túas verbas, de feito. Darío. Perdón, podes repetir a pregunta que... No, decíamos, no, en este sentido que estamos comentando ahora del É que me 11. estaban chamando. Sí, chamada Ojo. que yo planteaba que creo que Pablo Brea va a ser de la partida y diría que va a acabar la temporada titular, si sale este fin de semana titular. Pois non sei, eu antes decía que quería que iba a ser Diego o porteiro cando este ao 100%, pero bueno, é unha posibilidade de que a Javi lle este convencendo a actuación de Pablo, o nivel que está dando Pablo, que realmente creo que desde que canto leva 3 partidos, non? Desde o primeiro hasta este último partido. Sí, Pois, se está o pois sí que León e tivo- o Osasuna. sí que tivo melloría, sí, sobre todo un tema de confianza, non? Que ao fin e ao cabo é normal. Un porteiro que nos últimos anos xogou moi poucos minutos en partidos oficiais. Creo que non está tendo malos minutos e que creo que está aproveitando as súas oportunidades. Ahora, a decisión é de Javi e creo que a confianza al que tela no míster que sabe ben o que busca. Sí que é certo que eu en moitas situacións noto ese xogo de Diego cos pés que tiña, que ao fin e ao cabo é casi xogar cun xogador máis. Recórdame moito o fútbol sala, cando os equipos salen con porteiro e xogador e que utilizan para ter superioridade numérica, non? No xogo ofensivo. Creo que Diego sí que é iso que lle dá Arenteiro e que moi poucos porteiros hai na categoría, hasta incluso atreveríame a decir máis arriba, que lle den un xogo como lle dá Diego o equipo. Total. Yo creo que el debate al final es, quiero en ataque tener un jugador más para iniciar y un lanzador de contras como es Diego, o por el contrario, quiero un portero que no me haga dudar en centros laterales y balón parado. Y entiendo que ese es el debate. Y entiendo que Javi, Diego, Vilachá tendrán que sentarse y decidir qué pesa más para ellos. Una salida de balón más limpia o estar más tranquilos en los balones aéreos al área que estaban castigando más al Arenteiro. Hasta incluso tampouco está, o sea,
poñendo sobre o papel se ao final hai debate na portería, non me extrañaría que hasta que incluso dependendo do equipo rival poña un a outro, porque se o que estamos poñendo na balanza precisamente é xogo ofensivo, digamos, creativo do equipo contra balóns aéreos defensivos, pois igual dependendo un pouco do rival mete un porteiro ou outro. A min eso non me gusta en absoluto. A min un porteiro, Na portería, a min un porteiro ten que ser fixo. Mira, fixo, de feito fixo este ano o Madrid co tema de Kepa e de Lunin e mira como ao final tuvo que decantarse por un, porque ao final un porteiro necesita partidos e necesita estar en forma continuamente, polo menos no meu modo de verlo. E eu sigo pensando que neste Arenteiro, no que hai a día de hoxe, a figura de Diego, e tal e como estaba a rendir, salvo excepcións como 2 ou 3 días de infortunios como da primeira xornada contra o Nastri, por poñer un exemplo, penso que estaba facendo unha temporada de notable alto, totalmente. sí. Sí, evidentemente existe debate por buen rendimiento de ambos. No existe un debate porque uno esté terrible y haya rum. No. O sea, el debate es porque los dos lo están haciendo muy bien. Pois sí. Bueno, línea defensiva, non sei se queredes comentar algo. No, eu penso que vai ser eso que comentamos, todo igual. Eu teño ese deje de que poida entrar Santos, pero bueno, eso é unha cuestión miña de tolo, por así decirlo. Sí. Lo único que se me ocurre, si Javi hizo la misma lectura que hice yo del partido de Jordan este pasado fin de semana, pues que igual Germán al lateral y que entrase, pues no sé, si Thiago en el medio campo y Vitra de central, si Paul Bueso de central, porque a mí, honestamente, el partido de Jordan este pasado fin de semana me parece el peor jugador de todo el Arenteiro con mucha diferencia. Que bueno, no estoy impugnando su temporada, ni mucho menos. Eu penso que foron eu estive vendo repetido o partido e sí que é certo que non foi o seu mellor partido, pero penso que foron así por detalles tontos de erros infantiles, me parece, sobre todo en defensa, pero polo resto non sei. Eu non creo que cambie, penso que cambie, porque está funcionando, entonces dudo moitísimo que cambie o equipo. Eu non penso que cambie, pero máis que polo lado de Jordan para non romper esa parella de centrais que está funcionando de maravilla, Ger e Javi Obiou. Javi, sí. Sí. Por lo demás, pues nada. Vitra, que como xa teño dito algunha outra vez, é o mellor invento desde o Xa de Vainilla. Vitra de centrocampista. E o resto, pois, supoño que o mismo. Bueno, Milito di Santos en vez de Gonzaga arriba, non? Sí, pero bueno. É a única variable que se pode intuir, digamos. Sí, a ver, non sería un cambio descabellado, non, pero bueno, eu se tuvese que apostar, aposto porque sigue Manín. Lo veremos este fin de semana. Bueno, é que o profesor terá que facer algo tamén, non? A ver se lle vamos dar aquí todo feito. Digo eu. Pois nada, hai que dar esa porra, esa alineación, a porra xa fixemos antes. Non sei se queredes comentar algo máis ou directamente marchamos esa última sexao. Pasamos rapidamente que o tempo apremia. Pois nada, queda aí esa previa ese de Logroñés Arenteiro deste sábado ás 8 en Logroño. Pasamos, como sempre, a esta última sección de novas.
pensant encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit. T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, esprement-nos d'amagades. T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres gossos. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido. T'he trobat en altres cames, ja estos versos, trens i andanes. Pienso en ti día y noche, no sé cómo olvidarte. Apareixes, o potser mai has marxat. Algún día habría de pasar. Tu i jo morim de ganes. Pois aquí estamos, unha semaniña máis, como sempre acabando con esta sección de novas, que unhas semanas ten máis chicha, outras semanas ten menos chicha, pero sempre hai de que falar, a que sí, Milito? Pois sí, bueno, eu simplemente falar do tema da entrevista que lle fixeron onte a Javi Moreno, Javi Ovieu, coñecido por todos nós. Pareceme unha entrevista de luxo. Tiven o placer de coñecelo personalmente fai pouco e pareceme un rapaz encantador, e onte volveu dar as mostras de elo. En que contexto, Milito? Claro, En todos os contextos, no contexto de que se dicía No, aquí. pero en que contexto coñeciche, pregunto. Exacto, esa era a pregunta. Bueno, eso nun contexto dicharacheiro, como se suele decir. Nótico festivo, dirías. No, non tanto. Bueno, De máis 18, no? Sí, claro, evidentemente. Entonces, bueno, pois... Digo, pois se tiña que poñer anuncio. Vale. Non fai falla. E bueno, entonces, no relativo, porque, bueno, hai que decir que era como un podcast, un programa moi similar ao noso, que emiten en Twitch, nada, xente, pois, asturiana, non? Un podcast asturiano, por así decirlo. E, bueno, pois no apartado de cando estuvo falando do Alenteiro, pois, teño que resaltar que solo falou maravillas do tema Alenteiro, do tema Carballiño, de como está volcada a xente. El vive en Ourense, bueno, pero que destaca o contento que está aquí. De feito, fixollese a pregunta de que pasará para o ano. Evidentemente, pois non contestou. O que comentou foi que de momento está centrado nesta temporada. É dos que pensa que se pode ilusionar a xente co tema do playoff, porque pensa que hai equipo polo menos para estar peleando e soñando con elo. E, bueno, a verdade é que eu quedei encantado, foi unha hora de charla e foi magnífica, con momentos moi agradables, moi simpáticos, e que vos recomendo que avisades, que, bueno, está subida, creo que aínda na historia do Bar da Cantina, pode ser. E nada, un placer, a verdade. Adianto vos que dentro de pouco el estará tamén nos micros do Bar da Cantina. Xa vos lo desvelaremos máis adiante, pero xa vos lo podo confirmar. Xa vos lo podo confirmar. Exclusinda. Primeiro no Bar da Cantina. Exactamente. Que en este sentido ya también anunciaros a los parroquianos, a los que resistís aquí hasta el final. Espera, dame un segundo. ¿Sí? Ahora. Vamos ahí. Exclusiva. Deciros a los que resistís que la semana que viene tenemos entrevista con un jugador de los más queridos, por no decir el más querido, un jugador que vino a cambiar para siempre la historia del Club Deportivo Arenteiro, y hablamos de nada más y nada menos que Don Pol Bueso Paradís. Así que nada, el martes que viene lo tendremos aquí. Me imagino que haremos algo por redes para recoger vuestras preguntas, filtraremos y demás para intentar hacérselas llegar. E intentaremos, bueno, poner en contacto, ¿no?, a un jugador como es Pol, con su trayectoria y su importancia, tanto en el campo como en el vestuario, con vosotros. Penso que despois deste anuncio a don Carlos, creo que se lle saltou unha gotiña e non sei se foi precisamente do ollo. Ou que, Carliños?
Hostia, durísimas declaracións. Vou, Ao vou, final vou vou, ter que vou, poñer máis 18. vou obviar este comentario porque dame a sensación de que está un pouco fora de lugar. Que Pero va, bueno, xa sexa, estamos en horario nocturno, non hai sexa problema. como fose, efectivamente, Don Paul Bueso Paradís, que aparte foi un dos artífices dunha das grandes frases deste ano, un pouco premonitorio, non? Ali fora nos aledaños do novo estadio, despois do término da primeira xornada, antes de recibir a Sociedade Deportiva Logroñés no primeiro partido como local nesta campaña, que nos micrófonos do bar deixou aquela mítica frase de que os equipos tiñan que vir ao Carballiño, a Espiñedo, a xogar e marchar sin ganas de volver, que ao final é un pouco o que está pasando, non? Un dos millores locais da temporada, é un dolor é un peor cunha visita ao dentista, vir xogar a Carballiño para os equipos rivais, entón, pois con moitas ganas, estou moi contento de que conseguíramos a presencia de Don Paul Bueso Paradís. Sí, a verdade é que vai ser un luxo contar coa presencia do Aparte, Milito, Central Verde. teño moitas ganas de preguntarlle, porque acordaraste daquela viaxe a Guijuelo, de principios de ano 2023. De xaneiro, sí, o Xaneiro 7, 8 de 23. xaneiro, unha Sí, cousa así. alá por Reis, que Paul Bueso tuvera ali un pequeno susto, non? Nun despexe de cabeza, no cuello, un desplazamiento cervical ou algo así, tuveran que retirar en ambulancia e nada, ao final quedaran un susto, afortunadamente. E, bueno, gustaríame preguntar como se fixo ca tarifa daquele taxi, non? Que o trouxo desde Guijuelo ata Pontevedra. Entón non hai mellor oportunidade que a semana que ven, e como dixo Gonco, pois abriremos algunha caixinha para que dixedes vos tamén xa ahora en serio as vosas preguntas. Pois sí. Bueno, pois nada. Non sei se queredes comentar algo máis de... Sí, que nova iluminación no campo, non? Este fin de semana, Sí, veuse. certo. Dime de conta, bueno, eu entrei un poquinho antes a Espiñedo o sábado e creíme co tema dos focos, e a verdade que despois, cando xa comezou o partido e todo o tema, a verdade que mellorou bastante. Comentáronme desde a tribuna que molesta os fiareiros da grada. Pois, Sí, que leven gafas de sol. Oye, tamén me comentaron que hubo algún xogador do Osasuna B que se situaba no banquillo que facía un pouco de réplica a esta frase que comenta Carlos de Paul Bueso, que dicía que non querían, o lunes seguinte non querían volver por aquí, que antes de acabar o partido estaba desexando, con palabras textuais, de que acabara o partido dunha vez. É un xogador que comparte apelido cunha coñecida clínica capilar. Non quero dicir que xa foran esas palabras textuales, senón de que, dito por ese xogador, algo así como que a ver se remataba xa o partido dunha vez, porque non sei a razón, pero bueno. Tería ponta de lume. Volviendo... Non sei se queredes comentar esa trifulca co dianteiro do Osasuna B, Max Svensson. Hostia, estou vendo en Wikipedia e estou flipando que Max Svensson é fillo dun porteiro mítico de balonmano. De balonmano. Sí. O mítico Thomas Svensson. Non sabía eu isto. Eso es. Sí. É así. Campeón do mundo varias veces, triple plata olímpica. Estamos aquí falando de moito calibre. E el hijo peleándose con Milito en la grada. Na grada, eu non estaba na grada. Non serías ti o que lle... Home, eu non sei. Eu penso que cando se puxo todo foi cando pasou entre os banquillos. E eu na tribuna non estaba. Bueno, no, pues entendí yo mal. Yo pensé que se te había encarado. Eu o sábado escoitei frases como Svensson, eres máis malo que el tabaco,
Eu tamén a escoitei, tamén. Ou mira mala cara cando te hablo. Sí. Eu escoiteino e non sei se por esa razón saliu un pouquiño mosqueado, a verdade. Eso porque Quen foi o quitamos insolente que lle dixo quen foi o insolente que lle dixo mira mala carita? Non sei, non sei, eu estaba ali atento á animación e non eu escoitei Líderes ultras. non sei. Líderes Ben é ultras certo peligrosos. que tras a primeira frase de Svensson é máis malo que o tabaco, o gran Max deuse a volta e marchaba rindo, non, desa frase. Sí que é certo que despois na segunda parte cando cambiaron e escoitou un mira mala cara cando te hablo, aí xa non se riu tanto e foi cando se encarou co resto de Siareiros Verdes. Habrá que traer a ese gran home o bar da cantina que nos conte como foi esa película, logo. A ver que pasou. A quen? A Svensson? No, home, bueno, os dous. Podemos traer os dous e facer un careo, quizáis. Estou vendo que o pai, aparte de ser campeón mundial e triple medalla olímpica, sobreviviu a un accidente aéreo. Y el hijo sobrevivió a Piñero. Espinel. Bueno, en resumidas contas, creo que, bueno, despois o entrenador hasta o meteu po banco, non? Aí iba todo naxenado ali pola liña de... Sí. Según me dixeron dende tribuna. Sí, yo que estaba en tribuna, bueno, él llegó pues con sonrisitas, miraditas y demás, lo metieron al banquillo y ahí se quedó la cosa. Tampoco creo que haya que darle mayor importancia en el sentido de que, bueno, nada que no hayamos visto muchas veces en Espiñedo y en otros campos. Decir que yo lo que sí que aluciné es que después de... que tras o gol escoitei un Svensson quédate. Sí. Claro, la comedia se abrió paso, claro, como no podía ser de otra manera. Claro, sales de listo mandando besos y guiñitos, te vacunan, evidentemente, pues baja la cabeza y asume, ¿no? Y decía en este sentido que a mí me hizo mucha gracia, cuando Álvaro Ramón marca el gol, estaba toda su familia justo detrás del banquillo visitante. Y yo cuando veo a Álvaro Ramón como un loco, como una exhalación, ir a dedicar el gol hacia el banquillo visitante, yo os juro que dije, la que se va a liar va a ser terrible. De repente ya vi que se lo estaba dedicando a su madre, ¿no? Y ya, bueno, todo volvió a su cauce, pero me temí... ¿A nai de quen? A nai de quen? De Álvaro Ramón. Pensé que dicías de Max Svensson. No estaba la familia de Svensson, estarían comentando algún partido de balonmano por ESPN o lo que fuera. Y bueno, perdón, que lo que decíais antes de la iluminación, efectivamente desde tribuna molesta, es molesto, pero bueno, di tú que nada, evidentemente fuera de lo normal y que se nota, se ve bastante mejor. Sigue faltando potencia, pero se ve bastante mejor. A mí o que me dixeron que se notaba moito máis na tele, na retransmisión. Non sei seguramente tamén. Pues eso, pero en el campo se notó y es un cambio para bien. Y igual que damos palos cuando hay que darlos, pues cuando se hace algo bien, pues también hay que decirlo. Sí, desde luego. La jornada 24. Sí, bueno. Agradecer aquí a entrada dun novo sponsor en cuestión de óptica e optometría que tratará de cubrir as necesidades da parroquia verde derivadas deste uso indiscriminado de lúmenes. Abusivo de lúmenes. Bueno, podemos facer algo de promoción aí de eso que vos sabedes. É o que iba a decir, tamén podemos anunciar, claro. Pero máis que nada para xente que se poida animar a seguir os pasos. Pero queredelo facer xa agora ou cando se efectúe? Non, pódelo facer. Bueno, como que Bueno, podemos facer un adianto. Sí. Ou podes decir o que é sen dar... Non, bueno, o que vexas tú. Espera, antes de introducir isto, para pechar o de Svensson que comenta Lucy por YouTube, ya sempre que fala Lucy hai que calar. Subliñalo. Foi un maleducado, entendo que se refire ao fillo de Thomas Svensson, decía, baja que te espero aquí. Unha vergonza. Bueno, eso para concluir o tema. Dalle, Darío. Nada, decía simplemente que
que parece ser que aquí no Bar da Cantina tamén temos novo sponsor. Non sei como introducirlo. Non sei se... Como a vida mesma, podelo introducir. Bueno, un local do Carballiño que se puxo en contacto con nós, non sei se dicir o nombre, dicir Acción. Di o nome se queres. Bueno, o local Rincón Azteca puxose en contacto Esta con nós. é a peor maniobra publicitaria da historia. Sí, prometemos si nos están escuchando, que entendemos que sí, por lo que pudimos saber, prometemos que la promoción la semana que viene va a ser cojonuda. No, é que, Intentaremos. a ver, vamos a ver, o que... É a primeira promoción na que non se di o nome do local. No, home, porque a promoción en principio non vai ser agora, home. Máis adiante explicaremos e todo isto ten un porqué que de momento non se vai dicir, pero nada, que agradecemos desde aquí a Restaurante Rincón Azteca que se puxeron en contacto con nós, que nos felicitaron polo programa e que nada, estuvemos falando e xa veremos aí nun futuro próximo. Darío, perdona, pero esta é unha mierda inmunda, porque sendo Rincón Azteca non nos van vir ali catar os baños. É que están deixando aquí a porta aberta e hai cousas que non poden ser. Eu xa sabes que hai que ser pragmáticos según que momentos. Deixáchelo calado, pobre. Nada. Como el propio programa, como las entrevistas, como las previas, poquito a poco vamos mejorando pues con la promoción. También prometemos mejorar. Lo dicho, muchísimas gracias a Rincón Azteca y muchísimas gracias también en el último partido en casa también, el padre de Luis Chacón vino a saludarme y a contarme que también suele ver el programa a veces en directo, a veces en diferido, entonces desde aquí también mandarle un afectuoso saludo y nada, lo dicho, que muchísimas gracias a todos y... que animamos o resto de locales, marcas, ou etcétera, ou empresas ou o que sea, a participar con nós, que solemos facer sponsors moi bons. Este non era un sponsor, o sponsor... Sí, no, o que podemos decir é que o Bar da Cantina e Rincón Azteca van ir lamao, van facer unha acción xuntos e xa veremos nas próximas semanas o que vai acontecer e nada máis, é que ir a coller a mau do Rincón Azteca, pois aquí é benvido tamén. Nada máis. Exactamente. Nada, non sei se queredes comentar algo máis. Non, penso que está todo dito por hoxe. O Gonzalo está lle dando un ataque de risa, me parece, pero bueno, todo bien. É unha sección de novas delirante entre a semisuxerencia da miña exaculación con polvo e soparadís. Eso dilo ti, perdón, eso dilo ti. Yo ya pseudo publicidade ao Rincón Azteca. A verdade é que a xente que aguantar aquí, segundo YouTube, estamos 20 pirados agora mesmo vendo o programa. Entón, pois... Me encanta. Ai. Bueno, pois nada, non llevamos dar máis rodeos, xa quedou todo dito, non, Darío? No, o tema de Chacón, que si hai contacto aí co pai de Luís, que veña Chacón, que nos regalou un programa ali moi bo a mediados de xaneiro, en plena voráxine do mercado de fichaxes. Non, foi en outubro. No, el veu aquí en outubro, pero digo que nun dos programas de aquí en xaneiro, cando era o tema de Soriano son 200K, estuvemos falando largo e tendido sobre Luís Chacón, incluso conxeturando sobre que estará haciendo Luís ahora. Entón, que veña ele aquí a explicárnoslo e vendemos así unha especie de documental en exclusiva. Bueno, pues nada, chicos. Pois nada, vémonos a semana que ven o martes ás 9 como sempre, e a ver se entonces vas hasta Logroño, Melito. E nos contas e nos rascas algunha entrevista por ali. Onde nos vemos? Na cantina. Onde, Melito?
na cantina. No rincón, veña, ata logo. Hasta logo. Hasta logo. Chao, Gracias. chavales. Verde